Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quintero. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí día 16 de mayo y hoy vamos a hablar pues, de un tema que creo que a mucha gente causa bastante interés. Estamos en una trilogía de control motor, de capítulos de control motor, y hoy pues capítulo 51, que ya hablamos de ese capítulo 50 tan especial de esas teorías jerárquicas. Pues vamos a avanzar hasta teorías sistémicas, aunque yo creo que vamos a hacer como pequeñas pinceladas de otros capítulos. Hoy la verdad es que estamos bastante cortos, hoy no nos ha podido acompañar Yolanda, aunque creo que Modesta está por ahí por el chat de YouTube, que ahora me comentará si va todo bien, ¿vale? Porque hoy estamos haciendo una primera prueba para emitir en YouTube, porque ahora os comentaré un poco qué formaciones tenemos por delante y qué jornadas y qué charlillas tenemos, y queremos pues actualizarnos un poco en estas nuevas tecnologías. Pues nada, Juan, buenas tardes. Hoy estamos los dos solos, así que nada, toca dueto de capítulo. Buenas tardes, Manuel. Yo encantado de estar en el capítulo 51 y en esta prueba que estamos haciendo por primera vez de la emisión en directo en YouTube. Vamos a ver cómo sale la cosa. Espero que no la caguemos demasiado, que por lo menos se quede grabado para poder aprovecharlo luego en el audio, en el podcast, sea en iVoox o donde sea. Pero si no, pues podemos repetir. No sería la primera vez que repetimos capítulo por haberla cagado. Así que, en fin, tampoco es una cosa ya clásica, ¿no? Sí, es algo rutinario. Y ya está. Simplemente saludar a la gente que nos esté viendo en el directo. El chat está abierto, estaremos pendientes. Tenemos por ahí algún infiltrado en el chat que nos informará de si hay alguna preguntilla o lo que sea. E intentaremos hacerlo por lo más entretenido posible. Y bueno, probar un formato nuevo. En estos 2 años que llevamos de podcast, pues hemos probado, empezamos en Clubhouse, luego nos fuimos a Twitter, hemos estado en Spaces, hemos estado en Zoom, ahora estamos en YouTube. En fin, queda ya... Sí, yo creo que nos queda ya hacer un OnlyFans y hacer el podcast sin camiseta o desnudos como los telediarios estos famosos o cualquier cosa. A ver si así monetizamos un poco más. Aunque yo bueno, creo que sacamos más ser, YouTube que... Sí. Yo creo que puede ser la ruina del podcast. Así que yo encantado, Manuel. Bueno, pues a tu disposición además para hablar de sistémica. Sí, por supuesto, que ese es el tema al que venimos a hablar, aunque como siempre sabéis, nos gusta comentar. Nos gusta comentar un poco pues cómo nos va por la fundación, y es que esta semana ha sido muy muy especial para nosotros porque todo el mundo que esté viendo en YouTube ahora mismo en directo o en diferido, os invitamos a que nos deis un me gusta o os suscribáis al canal, porque nos ayudáis muchísimo. Y los que estáis en el podcast desde Ivo, desde Spotify, si vais un momentillo a YouTube, que eso no cuesta dinero, y os suscribís, os dais me gusta, pues para nosotros encantado, porque esta semana justo hemos llegado a las 400 horas de visualización. A las 4.000, Manuel, 4.000 horas de visualización en YouTube. Algún número así, 4.000. Es un número muy grande, muy grande. Horas de reproducción, y ya tenemos más de 1.000 suscriptores. La verdad es que ya la comunidad de YouTube está creciendo, y por eso pues nos hemos animado un poco a hacer estos directos de nuevo, que hacía tiempo que no lo hacíamos en directo las charlas. Y nada, pues por la fundación continuamos con nuestras ayudas a tratamiento. Ya sabéis que tenemos ayuda, os metéis en la página de aise.com y pues hay diferentes programas, uno que es la financiación del 100% del tratamiento durante los primeros meses, y otro que bonifica el 50%. Así que si conocéis pacientes o cualquier persona que se pueda beneficiar de esta ayuda, pues le dais el correo o la dirección, la página web de la Fundación AISE, y nosotros encantados de poder ayudar y poner nuestro granito de arena. Y ahora os tengo que contar la otra, y yo termino de verdad la cuña publicitaria, os tengo que contar la otra, ¿vale? La otra es las jornadas solidarias que vamos a hacer en Castellar, en el pueblo de Juan, ¿vale? Que yo ahora voy a hacer así. ¡Ting! Va a ser súper chulo, Manuel. Además es que las charlas prometen muchísimo, ¿eh? Y además creo que las vamos a emitir por YouTube también. Hoy sirve de prueba.
Y entonces cualquiera que coja el QR o se meta puede participar también. Va a estar súper guay, ¿eh? En mi pueblo, en Castellar de Jaén. Que voy a mandar un saludo y todo desde aquí como en la tele. Un saludo para la gente de Castellar. Vale, lo tenéis todo, como siempre, en la página web de la Fundación AISE, ¿vale? Y tenéis diferentes charlas divulgativas que vamos a emitir sobre histeria, lobotomía y otros monstruos de la neurociencia, roles y discapacidad de género, una visión desde la ocupación, y luego haremos una mesa redonda de la mujer en la discapacidad, ¿vale? Así que yo creo que es bastante interesante, y si os queréis pues unir por el directo, nosotros encantados, y a ver si sale todo bien y aprendo a configurar bien las escenas, que ya aquí he cometido el primer gambazo. Pero bueno, yo creo que como ahora va todo bien y ya no voy a cambiar más de escena porque no tengo más preparadas, pues nada, Juan, vamos a hablar de sistémica. Yo la verdad es que es un lujo porque yo no había escuchado hablar de sistémica hasta que no fui a un seminario tuyo de control motor. Entonces leí el tema y todo eso. Yo la sistémica era como, bueno, no tenía ningún tipo de formación. No sé si la gente que nos está escuchando, pues o bien en el grado o bien en diferentes posgrados, si han tocado algo de sistémica, es posible, o yo personalmente ni en mi grado ni en mi posgrado lo escuché. Ya te veo con la sonrisa mala, así que... No, pero no estoy pensando nada malo, ¿eh? No, es que, bueno, es verdad que la sistémica es muy antigua, pero poco conocida. Vale. Así que empezamos con lo que tú quieras, Manuel, Sí, venga. pues si quieres, dame como mi pincelada en 2 frases que entendemos por teoría sistémica, porque además una teoría sistémica no solo es aplicable a control motor, como veremos, es aplicable a muchas diferentes. Entonces, así como una primera toma de contacto, ¿qué entendemos por teoría sistémica o cómo podríamos catalogar estas teorías sistémicas? Mira, la teoría sistémica realmente, lo has dicho tú muy bien, no es propia del control motor, sino que la teoría del sistema, así en un resumen muy rápido, es un conjunto de ideas, de teorías que explican la relación que se produce en los sistemas. Y entendemos como sistema pues cualquier conjunto que consta de unos elementos que interaccionan entre sí, de forma que cuando uno de ellos se mueve, vamos a decir se mueve, ¿no? Ya que somos fisioterapeutas, el resto sufre las consecuencias de ese movimiento. Entonces, la teoría del sistema nace con la idea de intentar explicar cómo cuando distintos elementos trabajan en conjunto, la suma de esos elementos genera una serie de capacidades, una serie de elementos que son distintos a la simple suma de esos elementos. Es decir, la sistémica lo que está interesada es en las relaciones entre los elementos, no en los elementos constitutivos en sí mismos, ¿no? Entonces, es una teoría que se puede aplicar desde la aeronáutica, la antropología, la etología, el análisis de una colmena, de un hormiguero, la sociología, o se puede aplicar, en este caso, a control motor para intentar solucionar este problema sobre los grados de libertad, que es el que sabemos que bueno, la pregunta principal que tenemos en control motor, la ¿no? calle de la amargura en control motor, ¿no? Eso. ¿Cómo Entonces, lo hará al el sistema final, nervioso? claro, ¿cómo lo hará el sistema nervioso para manejar tanta cantidad de información y sobre todo tanta cantidad de posibilidades distintas de respuesta? Entonces, resumiendo mucho eso, es una teoría que se ocupa de estudiar cómo los elementos integradores de un conjunto, cuando interaccionan, generan unas características que son como nuevas, que surgen de alguna forma de esa interacción. Esa sería la definición básica. Muy bien, muy buena primera introducción. Como os he comentado, este capítulo es una trilogía. Venimos de un primer capítulo que era de reflexógena, que al final podemos decir que ese problema del grado de libertad, o explicaba un poco el funcionamiento del sistema nervioso, como que había un encadenamiento de diferentes reflejos y eso era lo que hacía que el sistema nervioso fuera capaz de mover el cuerpo y fuera capaz de tomar esas acciones. Y luego teníamos pues el segundo capítulo que veíamos la evolución o la siguiente en evolución de esas teorías, que eran las teorías jerárquicas, que hablaban un poco de que el sistema nervioso tenía como unos niveles de organización cada vez un poco más complejos, y de ahí hablamos también un poco de las teorías evolucionistas, que yo os recomiendo que antes de ver este capítulo vayáis a los otros, ¿vale? Que os enteraré un poquillo mejor. Pero al final la premisa de este sistema es que había como unos ciertos niveles de organización y que el sistema tenía como ese nivel jerárquico de organización por los cuales las estructuras más superiores controlaban a las inferiores. Y ahora veremos que, bueno, pues sistémica, sin quitar que exista cierta
jerarquía dentro del sistema nervioso, no le da tanta importancia a esa jerarquía, le da mucho más importancia a las relaciones que se establecen, como bien nos ha comentado Juan. Así que nada, Juan, segunda pregunta, ¿cómo pasamos de teorías reflexógenas y teorías jerárquicas a empezar a plantearnos que lo importante sean las relaciones y que lo importante sea cómo se establecen esas conexiones entre las diferentes partes del sistema y no tanto por la actividad aislada de diferentes partes del sistema? Sería mucho más jerárquico. Bueno, yo creo que el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el concepto de variabilidad. Entonces, el problema que teníamos con las teorías más jerárquicas era como que lo tenían todo muy ordenado, como decíamos en el capítulo anterior, ya lo tenían todo muy claro, pero luego, sin embargo, pues había mucha variabilidad en la clínica, ¿no? Entonces, en los años 60 hay un grupo de estudiosos del control motor, por ejemplo, Amas y Travenstein, que fue uno de los primeros que empezó como a plantearse y decir, oye, esta teoría de sistemas que se está utilizando para otras cosas se podrá utilizar también para explicar el movimiento. Y entonces, ¿cómo se hace el paso? Pues el paso se hace de una forma que para mí es muy natural, pero que en el fondo no es nada natural, porque todavía a día de hoy no se ha completado, ¿no? Y ese paso consiste principalmente en entender que el sistema nervioso es un sistema, ¿vale? Que no nos habíamos dado cuenta, aunque parezca que no, se llama sistema nervioso, y que por tanto, al ser un sistema, no podemos explicar la clínica que encontramos después de una lesión nerviosa utilizando simplemente la analogía básica de esta estructura vale para esto, entonces cuando se estropea va a generar esta clínica. Y nuestra labor como terapeutas es recuperar la función de esa estructura. No, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que el sistema nervioso no es un ente estático, sino que cuando se produce una lesión, el resto de estructuras que hay alrededor intentan compensar de alguna manera esa lesión para generar un funcionamiento que sea compatible con la vida, ¿no? Entonces, de esas primeras impresiones de no entender el sistema nervioso como algo estático, sino como algo que desde el minuto cero, después de una lesión, está intentando reorganizarse para desarrollar una función que sea compatible con la supervivencia, de ahí es de donde nace ese interés en aplicar la teoría de sistemas, ¿no? Y luego también yo creo que la definición del sistema nervioso como un sistema no lineal también fue uno de los primeros pasos que se dieron. Es decir, se entendía que en contra de lo que decían las teorías desde jerárquica hacia abajo, reflexógenas, evolutivistas, etcétera, tú no podías controlar el output del sistema nervioso por mucho que controlara el input. Es decir, por mucho que yo estuviera muy seguro de aferentar de la forma más adecuada, con el estímulo preciso y de la forma que me habían descrito los métodos que me habían explicado, nunca podía estar seguro de que el sistema fuera a reaccionar como yo esperaba que reaccionase, ¿no? Entonces yo creo que esos dos principios, el principio de la no linealidad del sistema nervioso y el principio de variabilidad en la clínica, fueron los dos primeros, los dos primeros elementos, quizás los dos primeros ladrillos sobre los que se sustentó el análisis sistémico del movimiento. Y si tuviera que dar un tercero, por supuesto, sería el reconocimiento de los factores externos que influencian el movimiento. Es decir, hasta jerárquica, todo lo que afectaba al movimiento de alguna manera estaba dentro del individuo, pues era el tono, los reflejos, el reclutamiento, la fuerza, la longitud de los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo estaba la vía corticoespinal, cómo funcionaba la médula, los reflejos primitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo era propio del individuo. Y sin embargo, los primeros sistémicos lo que dijeron fue, vamos a ver, si cuando estudiamos cualquier sistema, una de las cosas que primero analizamos es cómo responde ese sistema a los agentes externos que están intentando, porque todo sistema vive en un entorno, ¿no? Tiene un entorno, ese conjunto de elementos. Entonces, si lo primero que estudiamos en cualquier sistema, llámese hormiguero, colmena, llámese avión volando, llámese como se llame, es cómo influencia los factores externos en ese sistema, ¿por qué en el sistema nervioso no hemos tenido en cuenta también el peso del cuerpo, la gravedad, la aceleración, el propio entorno en el que se mueve el individuo, la tarea que está realizando, el peso de los útiles que está utilizando? Es decir, ¿por qué todos esos elementos no han entrado dentro del análisis? Entonces yo creo que esas serían como las tres grandes piedras angulares que inician el análisis sistémico del movimiento. Primero, la variabilidad en la clínica. Segundo, la no linealidad del sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso, por mucho que yo aferente como me han dicho que tengo que aferentar, nunca voy a obtener la respuesta siempre específica y arquetípica que quería. Y en tercer lugar, esto último que comentan. Así que yo creo que más o menos por ahí andarían los tiros, según mi opinión, ¿eh? Sí, a mí me parece muy interesante lo que nos has comentado de variabilidad clínica y al final es una cosa que es muy, muy lógica, pero que todavía nos cuesta mucho ver y yo creo que peca mucho de
de la visión que se nos explica de la anatomía, de esa explicación muy estructural y muy localizacionalista de la anatomía, de al final tengo una lesión en una determinada área que se encarga de la planificación motora y por tanto mi paciente va a tener problemas de planificación motora. Entonces, aquí obviamente hay zonas de más o menos representatividad de diferentes estructuras, pero al final, desde dinámica de sistema, se da más una visión de que la lesión no es resultado directo, la clínica no es resultado directo de la lesión, sino que la clínica es resultado de el sistema adaptándose a esa lesión. Es decir, es como qué hace el sistema para adaptarse a la lesión. Y yo creo que esto es una vuelta de tuerca, sobre todo que nos lo podemos llevar bastante interesante a la clínica de nuestra intervención, porque al final no solo no vemos ya los signos como algo negativo, como algo que es consecuencia de una alteración del tono, es consecuencia de una lesión del sistema nervioso porque se ha lesionado en determinada zona y por tanto se da hipertonía, sino, espérate, lo mismo en la alteración del tono es lo mejor que puede hacer el sistema, es la compensación que mejor ha encontrado el sistema para adaptarse a la pérdida de función de una determinada estructura. Entonces, a mí sí es verdad, Juan, que me parece muy interesante ese punto y sobre todo la vuelta que se le puede dar a la clínica, porque creo que es uno de los más aplicables al final a la clínica. Sí, bueno, de hecho esa es una de las primeras cosas que hay que señalar. Si uno se dedica un poco a estudiar sistémica del movimiento, desaparece el término compensación, ¿vale? Los sistémicos del movimiento ya no hablan nunca de la compensación. Esa es una de las principales diferencias con las jerárquicas, con los métodos más correctivistas que teníamos hasta ahora, ¿no? Y como tú bien decías, al final, cuando se produce una lesión, el fenotipo que aparece en el individuo, es decir, lo que nosotros observamos, los signos, no son efectos directos de la lesión en sí misma, sino que es como la estrategia que pone el resto del sistema en marcha para hacerle frente a ese nuevo estado, ¿no? Es como si moviéramos un elemento del sistema y entonces el resto se tuviera que recolocar, para que me entendáis, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras diferencias brutales. Ya no hay compensaciones, ya hay estrategias y, por lo tanto, el papel del terapeuta es identificar las estrategias, pero no con el afán de corregirlas como las compensaciones, sino con el afán de flexibilizarlas. Porque otra de las características, quizá la cuarta, para mí, más importante de la sistémica en movimiento, es entender la enfermedad como una pérdida de grados de libertad. Es decir, el sistema nervioso o la persona como sistema está enferma cuando disminuye su capacidad de gestión de posibilidades. Es decir, la enfermedad lo que hace es que, para entendernos, es como que tú eres, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eres un móvil más moderno, un móvil que puede hacer más cosas y de repente te da un chuscazo en una parte de tu hardware, ¿no? Que es tu cabeza o lo que sea, o tu médula, y entonces ese móvil ahora puede hacer menos cosas, tiene menor capacidad de procesamiento, menor capacidad de gestión, ¿no? ¿Eso quiere decir que podamos directamente achacar ese funcionamiento anómalo a lo que ha ocurrido negativo y restaurar lo negativo? Pues a día de hoy, 2023, no, porque no tenemos capacidad de restauración del sistema nervioso apenas, ni con medicación, ni con cirugía. Es decir, lo que hacemos es paliar los efectos de la lesión siempre e intentar que la lesión no vaya a más, ¿no? Entonces, al final, desaparecen las compensaciones y aparecen las estrategias. Y la capacidad y el papel del terapeuta, ya que la enfermedad es la disminución de los grados de libertad, pues el papel del terapeuta ya no es corregir lo patológico, sino flexibilizar la estrategia. De tal forma que hablamos ya del término de potencialidad. Es decir, con las capacidades que le quedan al paciente, teniendo en cuenta si está en un estadio más agudo o más crónico, ¿qué potencialidad tiene ese paciente? ¿Qué objetivos tengo que trabajar con él para llegar a ese punto en el que quiero estar, ¿no? Pero dejo de comparar el funcionamiento de sistemas nerviosos lesionados con sistemas nerviosos que no están lesionados. Esa es otra de las características importantes. Es decir, aquí ya no hay un canon de movimiento, no hay un movimiento normal, ni hay un movimiento específicamente mejor que otro, sino que hablaríamos ya de que hay que analizar cada individuo en concreto y plantear los objetivos de forma que solo comparo con lo que puedo comparar, que es con esa persona en el estado en el que se encuentra. Entonces, ya te digo, la desaparición de la compensación, la bienvenida a las estrategias, la flexibilización de las estrategias como objetivo del terapeuta, esos para mí son también
algunos de los grandes logros de la teoría del sistema aplicada al movimiento, por supuesto que sí. Sí, yo creo que al final esa reinterpretación quizá de la variabilidad quizás sea una de las más importantes. Al final teníamos siempre la variabilidad como patología, como demonio, tenemos un canon, tenemos un movimiento normal, un movimiento óptimo, un movimiento como nos lo quieran llamar, ¿vale? Como se ha llamado siempre, y siempre se ha patologizado demasiado lo que saliera de lo normal, sin atender tanto si era funcional o no, que eso también ya podríamos haber entrado. Pero aquí, al final, desde teoría sistémica, lo que se aplaudiría o lo que se buscaría como terapeuta es que el paciente sepa hacer una cosa de la mayor cantidad de cosas, que sepa hacer algo de la mayor cantidad de formas diferentes. Con la mayor cantidad de estrategias posibles, sí. Correcto. Con la mayor variabilidad, que ese es otro concepto inherente a la sistémica, la variabilidad. Es decir, en jerárquica lo que teníamos era, vuelvo a repetir, un canon, y entonces toda la desviación del canon era patología, era algo que había que corregir. Sin embargo, la teoría de sistemas introduce, como dije, el primer punto, que era la variabilidad, y entonces introduce un término muy interesante que es el de oscilación. Es decir, el sistema tiene que adaptarse en cada momento a distintas características de su entorno. Por tanto, tiene que oscilar en los valores. Es decir, ya no hay una homeostasis rígida en la que yo tengo que tener, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, una presión arterial 12,8 todo el rato, y eso es salud, ¿no? Y cada vez que se mueve de 12,8, eso es patológico. No. Ahora la salud es, vale, tengo una media que quizás es 12,8, pero mi sistema tiene que ser capaz de oscilar con respecto a esa media, y tiene que tener a lo mejor una presión más alta cuando estoy haciendo ejercicio y una presión más baja cuando estoy durmiendo, imagínate, ¿no? O tumbado viendo una serie. Entonces, ese concepto de variabilidad y oscilación es muy interesante. Porque, claro, lo que me dice es, cuando tú tienes que trabajar con una persona que ha tenido una lesión neurológica, no tienes que obsesionarte tanto con que la ejecución sea perfecta y con que no se produzcan variaciones de la norma, errores, ¿no? Que es lo que como se diría así en cristiano, como yo digo, ¿no? No te tienes que obsesionar con eso, porque la variación de la norma, es decir, la distinta ejecución dentro de unos parámetros, es decir, dentro de unos límites por arriba y por abajo, no solo es saludable, sino que es otra de las definiciones de salud. Es decir, el sistema nervioso, el individuo, funcionando en el conjunto del entorno y la tarea, va a estar más sano cuanto mayor adaptabilidad tenga. Y esa adaptabilidad va a depender de la oscilación. Y la capacidad de oscilación va a depender de su capacidad de manejar variabilidades y grados de libertad, de manejar esas opciones que tú estabas comentando. Por tanto, ahora ya no repetimos patrones estereotipados de movimiento, no repetimos esquemas de movimiento por muy parecidos que sean a las personas que no tienen lesión neurológica, y lo que nos centramos es precisamente en la flexibilización de la estrategia, vuelvo a repetir. Sí, aquí se me viene a mí un poco a la mente un ejemplo clínico que muchas veces además se ha dado mucho en los métodos. Al final es cómo pasa de sedestación a bipedestación, que esto ha sido el plus en todos los cursos, en todos los métodos, en cómo enseñar al paciente a hacerlo de forma correcta, que si con una anteversión, una retroversión luego y un no sé qué luego, ¿vale? Fijándonos mucho en ese patrón biomecánico, fijándonos mucho en ese patrón correcto, y realmente a nivel del paciente es mucho más funcional que entrenemos lo que tú has comentado, la adaptabilidad. Te siento en una silla más alta, te siento en una silla más baja, te siento en una silla tipo un sofá que se hunde, te siento en un taburete, te siento en muchas diferentes variables del entorno para que tú tengas que irte adaptando y vayas generando esos patrones de movimiento en diferentes contextos para que esa tarea sea mucho más adaptable. Sí. Pero fíjate, Manuel, es que incluso en cosas mucho más sencillas, es decir, en el momento en que ya entendemos que las variables contextuales, es decir, lo que hay fuera del cuerpo, también tiene importancia en la gestión y en la generación y en la emergencia del movimiento, ahora hablamos un poco del término emergencia si queréis, al final es que, pues claro, es como cuando pasa que tú le preguntas a los alumnos, ¿para qué sirve el cuádriceps durante la marcha? Entonces todos los alumnos se ponen ahí como muy lenticos a ver, como andar muy despacio a ver lo que hace el cuádriceps, ¿no? Y entonces tú
de vez en cuando tenías que parar y decirle, vamos a ver, ¿entendéis, criaturas, que si estáis andando despacio, el papel del cuádriceps, y estamos hablando de biomecánica chusquera de un músculo, que eso no es ni sistémico, ¿no? Pero para que vean hasta que se puede llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Os dais cuenta que si una persona no lleva inercia caminando, es decir, no lleva una velocidad determinada, el peso de su cuerpo no se está proyectando de una determinada forma, el papel de ese músculo es totalmente distinto? Porque la gravedad también es como una cadena muscular, entre comillas, ¿no? La aceleración del cuerpo cuando yo lo estoy empujando hacia adelante también es una cadena muscular, entre comillas, ¿no? Entonces, no es lo mismo caminar hacia arriba, en el que yo tengo que ir empujando los centros de masa, que caminar hacia abajo, que lo que tengo que hacer es una gestión cuesta abajo para no irme de boca. Entonces, todo esa riqueza que aporta la variabilidad en el entrenamiento de las actividades básicas, aunque sea la marcha, aunque sea una bipedestación, es que me da igual. Es que al final se puede llevar hasta las acciones musculares básicas. Entonces, importantísimo, vuelvo a repetir, esa inercia, el peso del cuerpo, la longitud de los segmentos, no se maneja igual una persona bajita que una persona que es muy alta, una persona que tiene una base de sustentación más amplia que una persona que tiene una base más baja. No se maneja igual una población infantil que población adulta. Es decir, al final hay que tener en cuenta todas esas variables. Y vuelvo a repetir, esa trisqueta maléfica que surgió de las primeras teorías sistémicas del movimiento, individuo, entorno y tarea, que generaban la emergencia del movimiento, pues eso es que hay que tatuárselo a fuego. Es decir, cualquier definición de cualquier tarea, sea del tipo que sea la más pequeña, siempre tiene que incluir factores individuales. Dentro de los factores individuales, cognición, emoción, motor, estructura, es decir, todos los factores que dependen del individuo, pero tampoco podemos olvidar la tarea y, por supuesto, el entorno en el que se producen, porque además la automatización y el aprendizaje motor, que ya hablaremos de aprendizaje motor alguna vez con Yolanda un poco más profundamente, ¿no? Es altamente dependiente del entorno. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que sacar al sistema nervioso al entorno y hay que entender el sistema nervioso como una interiorización del entorno, ¿vale? Esto es mucho del embodiment. Remito a la gente al primer capítulo de Neuropsycho Club, ¿no? Con Paula Iglesias, que me entrevistó a mí sobre embodiment. Y al final es eso, el sistema nervioso no deja de ser una internalización del entorno. Con lo cual, no podemos estar en las camillas con los pacientes tumbados, haciendo movilizaciones y todo pasivo, sin que el paciente participe, sin que el paciente tenga una autorregulación, que eso es importantísimo, otro concepto de la sistémica que es básica, el principio de autoorganización, el principio de autorregulación, es decir, no se necesita un control jerárquico estricto ni una planificación estricta del movimiento para que el movimiento emerja y se lleve a cabo, sino que los elementos con los que cuenta el individuo dentro de ese entorno y para esa tarea se pueden organizar por sí mismos. Es decir, un elemento cuando varía hace que los otros varíen ya de por sí y que yo no me tenga que estar planteando el control del movimiento constantemente. Y esto es una reducción de los grados de libertad brutal. Es decir, cómo los factores contextuales hacen que yo no tenga que pensar tanto en cómo me voy a mover. Por ejemplo, siempre pongo, y esto fue una de las cosas que mató a la teoría reflexógena, ¿no? Cómo se puede responder cuando uno está entrenado a pequeñas variaciones, como ocurre en los deportes de élite, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del tenis o del baloncesto, ¿no? Y cómo tú ves botar la pelota de una determinada forma y tu sistema entero se reconfigura automáticamente sin que tú tengas que gestionar nada para adaptarte a ese nuevo movimiento. Y la clave ha sido una clave perceptual, que esto ya es de ecológica, ¿no? Es decir, ni siquiera el procesamiento ha partido de dentro de ti, sino que ha sido el propio entorno el que te ha dado la pista para que el procesamiento se reorganice. Entonces, esa reorganización, esa capacidad dinámica del sistema nervioso para adaptarse por sí mismo, para hacer como un transformer, ¿no? Que hace como clock, 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 clock y organiza todos sus elementos automáticamente para poder enfrentarse a la variación. Eso es una característica de sistémica y de dinámica de sistema y yo creo que es importantísima. La autoorganización, yo no puedo desde fuera con mis manitas ni con nada que yo haga reorganizar el sistema nervioso del paciente. El sistema nervioso del paciente y el funcionamiento del paciente solo se pueden reorganizar si esa persona practica, se enfrenta a tareas que se parezcan, que puedan ser transferibles y generalizables a su vida cotidiana, si hay una práctica en masa, es decir, si se repite mucho,
si hay un componente de significación que active esa clave límbica que le da como el sello de calidad a la automatización y que hace que esos aprendizajes luego se puedan como hacer fuertes y tener unos buenos cimientos. Y así es como hay que plantear el tratamiento. Debemos dejarlo pasivo, debemos dejarlo desde fuera hacia adentro, desde el terapeuta al paciente, para casos en los que no haya otra forma de trabajo, pues porque estemos ya en un enfoque más paliativo, más de contención quizá, ¿no? Remito también al capítulo de enfoque. Ya vamos teniendo unos pocos capítulos, de enfoque evolutivo. Ya podemos ya tenemos como bibliografía, claro, bibliografía propia de fuentes, ¿no? Y hay gente que tendrá muchos deberes pendientes, ¿eh? Muchos deberes pendientes con el podcast, sí, es que ya llevamos unos cuantos capítulos. Yo creo que este es el 87. Entonces, por eso os digo, la dinámica del sistema, la teoría sistémica es dinámica, es decir, es autogestión por parte de la persona. Es enfrentarse al entorno, enfrentarse a las demandas, solucionar problemas. El paciente tiene que solucionar problemas. No yo como terapeuta tengo que imbuirlo de esa facilitación, ni de esa inhibición, ni tengo que quitarle las piezas malas para ponerle las buenas. No, yo tengo que guiarlo, enfrentarlo al contexto, analizar cuáles son los factores que pueden flexibilizar más su estrategia y que se busque la vida. Es decir, es que al final eso también es muy importante y hay una diferencia con las teorías anteriores. Una gran diferencia, creo yo. Sí, yo creo que es muy interesante lo que has comentado un poco de la importancia de ese movimiento autogenerado y autogestionado y esa resolución activa de problemas, tanto en infantil como en adulto. Al final eso es una de las cosas que estamos viendo. Intentar como fisio dejar un poco esa técnicas más pasivas, esas técnicas, esas movilizaciones para casos o como terapia coayudante, pero en ningún caso puede ser la piedra angular del tratamiento. Y esto, aunque te lo abucheen un poco en otros foros, Juan, aquí tú sabes que yo no te lo voy a abuchear nunca. Ya, algún día... Siempre me reitero, soy muy pesado, soy más repetido que el chorizo, más baile y menos masaje en enfermedad de Parkinson. Vuelvo a reiterarme y lo vuelvo a decir. Y el que me siga en Twitter sabe a lo que me refiero y el que me haya visto por ahí en algún congreso últimamente sabe a lo que me refiero, pero es que no lo digo yo, es que lo dice la evidencia científica, es decir, es que ya hay hasta ahora, es verdad que en fisioterapia, en terapia ocupacional, en aprendizaje motor, había como mucha tendencia a, bueno, como no se ha probado nada, como no se ha demostrado nada, pues vamos a hacer lo que clínicamente sea significativo y no funcione. Vale, es cierto que somos todavía disciplinas jóvenes, es cierto que hay muchas cosas que desconocemos, como todo en la neurociencia, pero hay ciertas cosas que ya vamos teniendo claras. Entonces, vamos a dejarnos ya bueno, como no hay ningún estudio que haya demostrado que el masaje es perjudicial para la rigidez, pues yo voy a dar masajes para la rigidez. Pues no, mire usted, disculpe, es que eso no funciona así. No hay que hacer lo que no se ha demostrado que sea malo, sino que hay que hacer lo que se ha demostrado que es mejor, efectivamente. Entonces, hay que cambiar el chip un poco. Efectivamente. Entonces, lo de a mí me sirve, eso funciona hasta que aparecen 15 metaanálisis y 18 de revisiones sistémicas que van apuntando todas, con todas sus limitaciones, a que los pacientes se tienen que buscar la vida, tienen que sudar la camiseta y tienen que reorganizarse desde dentro. Es decir, teniendo en cuenta las variables contextuales, por supuesto, pero siendo ellos los que organizan y reorganizan su funcionamiento. Y no nosotros desde fuera, con nuestras manitas, con nuestros aparatejos o con las cosas que nos hayan enseñado. Y al final yo creo que esto también va muy en consonancia, porque esto al final parece que son pues como cosas que nosotros aquí decimos y que bueno, que parece que sí, pero que no, pero que va mucho en consonancia en una de las características que has comentado de la sistémica, que es la no linealidad del sistema. Al final hemos comentado que tú no puedes predecir con el estímulo que tú le has dado, con el input que tú le has dado, cuál va a ser el resultado o la respuesta de ese sistema. Por tanto, yo creo que aquí es un duro golpe contra todas esas terapias que vendían los estímulos adecuados o los estímulos óptimos, eso se ha llamado siempre. Sí, desde la PNF para arriba. Desde la PNF para arriba siempre teníamos un estímulo óptimo. Que tenía una dirección, una intensidad, y eso sí. Un vector determinado. Sí. Porque se con enseñaba ese estímulo tú provocabas una respuesta.
¿vale? Ujú. Y al final hay cosas tan, que de hecho voy a hacer como un pequeño paréntesis, hay cosas tan, porque aquí podría decir, bueno, es que hay muchos reflejos que siempre con el mismo estímulo se utilizan Claro. la misma respuesta. Sí, los hay, al final son sistemas de Sí, organización, claro que lo hay. pero incluso en esas formas de reorganización, de hecho yo, porque eso, que colaboro con el máster y escribo todos los temas de neurodesarrollo, ya hay muchos autores que no hablan de reflejos del desarrollo, hablan de reacciones del desarrollo porque dicen que se ha encontrado mucha más variabilidad en esa respuesta que en un simple reflejo. Entonces ya estamos viendo que lo típico que siempre nos echarían en cara, que nos dirían, pues si yo hago con no sé qué estímulo siempre saco un moro, eso no es linealidad del sistema, pues no. Porque ya incluso en reflejos mucho más básicos se está viendo que hay mucha más variabilidad y hay mucho más diferencias entre los diferentes individuos. Entonces, yo estoy muy reiterado hoy, Juan. Sí, de todas formas, es que en un chiquillo chico, es decir, cuanto más pequeños seamos y cuanto menor sea el nivel de desarrollo o mayor la afectación neurológica, me da igual, menos grados de libertad podemos manejar. Por tanto, las teorías más simples, las teorías que no son tan complejas en sus explicaciones y que no contemplan tantas variables, van a servir mejor cuanto más pequeño sea el sistema. Es decir, Sí. Claro, si yo en vez de estar estudiando un sistema nervioso adulto en el apogeo de su desarrollo, su total potencialidad, tanto estructural como funcional, estoy estudiando el sistema nervioso de una criatura con 15 días, evidentemente ese sistema nervioso se está desarrollando todavía. No tiene la capacidad de gestión de grados de libertad que el del adulto. Por tanto, esos análisis más simples, pues bueno, pueden ser más certeros cuanto más simple sea el sistema, pero van a ser menos certeros si al final esto es una cuestión de probabilidad. Porque la sistémica lo que habla es de eso, es decir, ahora los estímulos ya no son estímulos adecuados o no adecuados, ahora tenemos que hablar de atractores del funcionamiento del sistema. Es decir, y ahora cada elemento que yo introduzco en el tratamiento va a ser importante por el momento en el que se introduce y por cómo está el resto del sistema configurado. Yo a los alumnos siempre les pongo el mismo ejemplo. Digo, esto es como si tú tienes 500 millones de granitos de arena que son exactamente iguales, que pesan todos lo mismo, que tienen la misma forma, el mismo color, es decir, que son idénticos, clonados. Si yo suelto el primer granito, pues el primer granito va a caer y se va a quedar por donde cae. El segundo granito pues va a caer encima del otro y se va a caer al lado. El tercer granito, y así, soltando granitos, se va a ir formando una montaña de granitos. Y va a haber un momento en el que un granito, igual, exactamente que los otros, va a caer en la cúspide de la montaña y va a provocar que la montaña se rompa entera. Entonces, ¿ese granito tenía un poder distinto por su estructura o por cómo era o por sus diferencias individuales con los otros? No, era un granito exactamente igual que los otros. Su potencia fue que cayó en el momento en el que el sistema estaba configurado de tal forma que le dotó de esa capacidad de emergencia de funcionamiento, lo transformó en una bomba atómica para la montaña, ¿no? Entonces, ese término es el término de atractor. El atractor en sistémica es cualquier elemento, sea interno, sea externo, que cuando aparece lo que va a hacer es que el funcionamiento del sistema se altere de cierta forma y entre una oscilación distinta, entrando en una configuración distinta, ¿no? Entonces, esa tendencia que tenían desde jerárquica y desde otras formas de tratamiento de yo voy trabajando componentes individuales, ladrillos, y luego los voy uniendo para sacar la función, desde sistémica se elimina completamente. Es decir, se dice, vamos a ver, a mí no me sirve trabajar el paso en las componentes del paso y luego unirlas todas con pegamento y me sale un paso normal. No, porque, como hemos comentado antes, hasta la velocidad cambia la forma en la que el sistema integra esa función. Entonces, por ejemplo, el atractor velocidad es muy claro. Es decir, yo voy caminando a cierta velocidad y hay un momento en el que yo voy aumentando la velocidad y el esquema de movimiento es el mismo, pero más rápido, ando más rápido, hasta que llega un momento en el que el atractor se transforma en otra cosa más potente y ese atractor lo que hace es cambiar al esquema de carrera. Y el esquema de carrera no es andar más rápido, es un esquema totalmente distinto, con una gestión totalmente distinta. Entonces, al final, esos estímulos, nosotros no los tenemos que entender nunca como solo el estímulo, sino cómo está configurado el sistema cuando yo estoy aplicando el estímulo, en qué entorno me estoy moviendo, qué tareas estoy haciendo y cuáles son las características del resto de los componentes. Porque el cuándo, el cómo, el por qué
el qué significa, también son importantes los estímulos que aplicamos, ¿vale? Entonces, eso al final es yo creo que básico, esa teoría de la atracción. De nosotros como terapeutas lo que vamos haciendo es como poniendo imanes, como si fueran imanes, y vamos haciendo que una cosa que se está moviendo y oscilando en su equilibrio se venga como hacia nosotros, pero nunca vamos a tener la certeza, ¿no? De hecho, la sistémica se llama cibernética también. Y el maestro de la sistémica se llama Kubernetes o el Kubernetes, ¿vale? El Kubernetes viene del término timón, porque también la sistémica habla mucho como de ese concepto de tú llevas un barco que tiene un timón y llevas unas velas, pero no puedes saber nunca cómo va a estar el mar, ni sabes nunca, es decir, tú puedes influenciar de alguna manera el desplazamiento del barco con las herramientas que tienes, pero tú no tienes la seguridad al 100% de que el barco vaya a llegar donde tú quieres que llegue porque tú tengas el mando del barco, es decir, porque tú seas el timonel del barco, ¿no? Entonces, un poco los terapeutas somos así, intentamos como llevar el sistema de nuestros usuarios como a la máxima variabilidad, a formas como de mayor gestión de grados de libertad, etcétera, etcétera, pero no tenemos el control sobre todos los parámetros. Al final somos como ese barquito, ¿no? En medio del océano, ese barquito en medio del océano que es como, bueno, intento capear la tempestad como puedo, tengo herramientas para dirigir las cosas, pero no soy Dios. Es decir, no puedo parar una tormenta, ni tengo control sobre los vientos, ni puedo abrir los mares, ¿no? Entonces, ese concepto también creo que es muy importante, sobre todo porque nos desmitifica mucho a los terapeutas y también elimina mucho de ese complejo que muchos terapeutas nuevos tienen en la neuro cuando no obtienen las respuestas específicas que ellos esperaban con las técnicas específicas que están aplicando. Y muchos se frustran y dejan de trabajar en neuro porque es como que el paciente neurológico bueno, pues como que se obceca en no hacerte caso, ¿no? Entre comillas. Y muchas veces los alumnos te lo dicen, es que parece como que no me hace caso. Y es como, ¿pero por qué te va a hacer caso? Es decir, es que no, esto funciona así. Esto no es cuestión de hacerte caso a ti. Es cuestión de realmente un sistema que está luchando por su supervivencia. Y tenemos que tenerlo claro. Entonces, esa atracción, ese parámetro de control, cuando se vuelve tan potente, ¿no? Que se llama en sistémica, lo que hace es, pues como decía, con los transformers, una magia que hace que se reorganice el sistema, pues, para funcionar de una forma más adaptada. Y es magia. A día de hoy, vuelvo a repetirlo, y esto suena muy hippie y muy tal, el principio de emergencia es magia. No podemos explicarlo. Sabemos qué ocurre, pero no sabemos cómo se produce. La emergencia es como llamamos a lo que desconocemos, pero conocemos de alguna manera. Es decir, al hecho de que una hormiga de forma individual tenga como 4 opciones en su vida, que es ir para adelante, ir para atrás, guiar por los olores y 4 cositas más, y sin embargo, cuando junta no sé cuántas miles de hormigas en un hormiguero, entran en funcionamientos complejos de civilización prácticamente. Eso es emergencia. ¿Por qué se produce? No lo sabemos. Sabemos qué ocurre, sabemos que es como una especie de milagro, pero no tenemos ni idea de qué hay debajo. Es como una magia, hay que decirlo así, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a esa magia de la emergencia, porque quizá algún día podamos explicarla. Hoy en día no, es decir, por eso se crea tanto la gente cuando los hombres y las mujeres del tiempo fallan en sus predicciones, ¿no? Pero es que el clima también es un sistema no lineal, le ocurre como al sistema nervioso y pasa lo mismo, ¿no? Como lo que decíamos del Kubernetes, ¿no? Bueno, tú puedes mirar el cielo y decir, uy, parece que va a llover, pero lo mismo dentro de 3 horas estamos a 40 grados. Esa es la parte fea y preciosa a la vez, ¿no? En complejidad que tiene el tratamiento del movimiento desde la neurofisioterapia y el resto de neurociencia clínica, para mi gusto. Bueno, esperemos que el hombre del tiempo no falle mañana, que nos ha predicho lluvia y nos hace... Que llueva, por Dios, que llueva, sí. Madre mía. No sé cómo estará el resto de países, pero en España estamos un poquillo mal de agua. Así que esperemos que mañana el hombre del tiempo, con todo su conocimiento en sistémica y como buen Kubernetes, acierte y mañana llueva por lo menos aquí en Granada. El tío tiempo, como dicen en mi pueblo. Toda la vida de Dios ha sido el tío tiempo. El tío tiempo. Bueno, volviendo un poquillo. Pues nada, Juan, hemos tocado un poquillo eso de los métodos y al final es una de las cosas que siempre, cuando hablamos de sistémica es como, bueno, vale, ¿qué método estudio para aprender sistémica? ¿Cómo aprendo a hacer Kubernetes, como tú dices, Juan? ¿Cómo se aprende a ser timonel? Pues fíjate, no hay métodos.
lo que ha pasado con la sistémica es una cosa muy curiosa. Mientras que en reflexógenas, jerárquicas, evolutivistas, incluso los conceptos de patrones generadores, ¿no? Que en algún capítulo hablaremos de ellos, que también son interesantes, como que sirvieron de caldo de cultivo a métodos específicos, el análisis sistémico es incompatible con un método. Es decir, porque el análisis sistémico es tan complejo que es muy difícil, y de hecho una de las grandes críticas que tiene el análisis sistémico del movimiento y el análisis sistémico en general es como los constructos sobre los que se cimenta son tan complejos en sí mismos que es muy difícil explicarle a una persona todas las componentes y todo lo que tiene que tener en cuenta a la hora de analizar y tratar. Entonces, el problema que tenemos de la sistémica es ese. Yo, por ejemplo, antes de ayer, hoy estamos a martes, creo, ¿no, Manuel? ¿Puede ser? Sí, será. Vale, es martes. Antes de ayer, domingo me has pillado por el juego. Vale, pues el domingo estuve dando un curso online para el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, que es reclutamiento motor, que hablo un poquito de todo esto también, ¿no? Pero vamos, en un minuto hablo. Ya tú, creo que hablé en 15 minutos de todas las teorías de control motor, así que tú imagínate ahí la caña que le metí, ¿no? Que llevamos 3 capítulos de 2 horas. Lo repetiría al Imagínate. podcast seguro, Juan. Sí. Conociéndote, lo repetiría al podcast. Claro, al final en el chat me preguntaban mucho los alumnos, bueno, ¿y cómo has estudiado tu sistémica? ¿Cómo has estudiado tu dinámica de sistema? ¿Qué método hay que estudiar? Y es como, no, fíjate, lo que ha pasado es que los métodos que venían de las jerárquicas, los métodos que venían de la neurofacilitación, del neurodevelopment, ¿no? En inglés, como que se han reciclado según ellos y han adoptado los principios sistémicos, pero no ha surgido ningún método nuevo con un nombre nuevo, ¿vale? Eso quiero que la gente lo tenga en cuenta. Es decir, no hay ningún método que haya surgido desde los principios sistémicos, sino que es como que los métodos de toda la vida, ahora todos, dicen que son sistémicos, que tienen en cuenta individuo, entorno, tarea, la autoorganización, la emergencia, la no linealidad, el caos, en fin, pues todos los principios sistémicos, ¿no? Entonces, es difícil realmente hoy en día. Yo no sabría dar una respuesta sobre cómo se estudia sistémica y sobre todo cómo se estudia dinámica de sistemas, que es todavía más complicada que la sistémica. Ahora haré un poquito, si quieres, una mención a dinámica de sistemas, porque no hay libros específicos de sistémica del movimiento. Yo siempre recomiendo que se estudie a algunos autores que sí tienen un enfoque muy sistémico, que suelen ser autores del embodiment también. Pues, por ejemplo, yo siempre nombro a Latas con su biomecánica de sistemas. Nombro a mucha gente como Shapiro, ¿no? Que estudia también el embodiment de sistémica. Nombro a Andrew Smart, que tiene por ahí algún trabajillo que habla también sobre redes atencionales y dinámica de sistemas. En fin, nombro autores, nombro libros, pero muchos de ellos ni siquiera son de fisioterapeutas ni de gente sanitaria, ¿me entiendes? Son gente que lo que hace es aplicar los principios sistémicos al movimiento. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que quien se quiera formar en sistemas, pues que se apegue a alguien que trabaje con el movimiento y que tenga ese enfoque y que vaya poco a poco leyendo los conceptos teóricos y, bueno, intentando trasladar esos conceptos tan teóricos que parece tan poco realistas a, bueno, pues a su práctica clínica, dependiendo de a lo que se dedique. La dinámica de sistemas no solo es útil en neuro, en trauma también, es decir, es que se puede aplicar a cualquier campo. Lo que pasa es que quizá en neurociencia no nos ha quedado más remedio que abrazarla, porque como es más complejo el análisis, como no es tan sencillo, porque en trauma muchas veces es verdad que el componente estructural es el que tiene mayor potencia de efecto sobre la patología. Es decir, si yo me he roto un hueso, pues la mayor parte de las cosas que me pasan tienen que ver con esa fractura de ese hueso, ¿me entiendes? Entonces, quizá ahí no hace falta aplicar un análisis muy complejo, pero siempre va a enriquecer aplicarlo. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que estudie teoría del sistema. Hay libros de teoría generales de sistemas por ahí, de autores pues bastante fáciles de leer. Hay libros de cibernética que se pueden estudiar sin ningún problema, pero la cosa es que yo no conozco recursos específicos en los que los ejemplos que te ponen sean específicos de fisioterapia, ni de terapia ocupacional, ni de que a lo mejor los hay, pero que yo todavía los desconozco. Yo mi formación es verdad que ha sido muy autodidacta y ha sido pues a costa de que como antropólogo social me interesaba mucho la teoría de sistemas para aplicarla a poblaciones humanas y a cultura, y que a partir de ahí, pues leyendo a Sang-Wei Cook, leyendo
me surgió el decir, pues si esto se parece, se podría aplicar la teoría del sistema al movimiento, pero no hay métodos que nosotros podamos listar como sistémicos, porque entre otras cosas quizá sea como que la propia filosofía sistémica es muy poco metodista, es muy poco metódica, porque al final un método no deja de ser una reducción de grados de libertad, ¿no? Al final la linealidad claro, del sistema, la no linealidad del sistema también es claro. uno de los factores que te puede influir ahí. Bueno, De pues hecho, fíjate que en sistémica y sobre todo en dinámica de sistemas, el exceso de orden es patológico. Lo estable es patológico. Lo que comentaba antes de esa presión arterial que no se mueve, aunque sea la adecuada, de ese azúcar que está en 100 siempre, eso sería patológico desde dinámica de sistemas, porque en dinámica de sistemas se va todavía más allá y la salud depende de esas oscilaciones. Entonces se entra en términos nuevos y ya no estamos tan pendientes de la homeostasis, sino de la homeoresis, por ejemplo, que sería esa capacidad de adaptación de hasta los factores fisiológicos al cambio y a las necesidades de cada momento. Entonces es verdad que es difícil casar un método porque el método al final lo que hace es organizar las cosas, ordenarlas. Y yo siempre lo digo, un ataque epiléptico, y esto lo cojo de Andrew Smart, ¿no? Un ataque epiléptico no deja de ser una hipersincronización del sistema, es decir, una organización del sistema. Cuando a ti te está dando un ataque epiléptico, lo que está pasando es que tus ondas cerebrales se están ordenando demasiado, es decir, estás perdiendo variabilidad de alguna manera, ¿no? Andrew Smart juega mucho con esto y dice que hay muchas empresas y hay muchas, pues fundaciones, entidades en general, que tienen epilepsia, porque es como que tienen muy bien definido a qué se tiene que dedicar cada trabajador, cuáles son sus funciones, hasta dónde puedes llegar, no sé cuánto, y el autor hace así un juego, una metáfora que a mí me parece deliciosa, y dice que al final esas entidades lo que tienen es epilepsia, es decir, porque tienen una reducción tan grande de los grados de libertad, tienen como esa hipersincronización, esa hiperorganización que es patológica y que no permite la emergencia de cosas nuevas. Por tanto, fíjate hasta dónde, ahí me sale un poco el ramalazo antropólogo, pero bueno, hasta ahí podríamos llegar incluso, es aplicable a todo. Así que lo siento, pero no puedo recomendaros métodos ni que os apuntéis a un curso de sistémica del movimiento que se llame el método Anaya. Pues no, porque el método Anaya ya lo definió alguien hace mucho tiempo y no voy a decir en qué consiste porque YouTube no echa. Pero rimaba mucho. El método Anaya rimaba con una cosa muy divertida. Me has dejado un poco, no sé si buscarlo, ¿no, Juan? Pero bueno, luego cuando terminemos directo veo si lo busco o no. Bueno, pues entonces, Juan, la siguiente pregunta, si no se puede formar, sería como el seré yo jerarquista, Juan, es clásico nuestro, que eso son bromas internas, pero el cómo sé yo, si estoy haciendo un enfoque más desde jerárquica o más desde sistémica, ¿cómo? ¿Qué clave, qué es lo que se suele diferenciar a un terapeuta jerárquico de sistema? Que obviamente conociendo todas las características se puede sacar, pero más o menos ¿qué claves daría? Mira, pues lo primero que debe como definir al terapeuta sistémico es precisamente la variabilidad. Es decir, el terapeuta sistémico tiene que ser flexible. Y flexible significa que si tiene que utilizar una técnica que se parezca a la técnica que utilizaría una persona que está trabajando de la neurofacilitación, la va a utilizar. Es decir, no hay problema. La sistémica incluye al resto de la hipótesis de control motor. Lo que hace es como enriquecerla y organizarla un poco y decir que no siempre funcionan para todo, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre le digo a los alumnos es que tú no puedes ser más rígido que el paciente. Es decir, si tú estás trabajando con un paciente que tiene una lesión neurológica y esa lesión neurológica, por definición, es una reducción de grados de libertad, tú no puedes ser más rígido que el paciente y reducirle aún más los grados de libertad. Entonces, esa es una de las características que cuando uno observa que como que siempre está haciendo lo mismo en terapia, que siempre pone el ojo en lo mismo, que como que cualquier persona que te haya visto trabajar hace 6 meses y te vea trabajar ahora no va a notar diferencia. Eso es indicativo de que te has salido un poco de la sistémica, ¿vale? Porque el terapeuta de la sistémica siempre es un terapeuta como muy
pues oscilante, como la propia hipótesis sistémica, ¿no? Entonces, es una persona que te puede estar dando un masaje en una camilla, efectivamente, y que luego, sin embargo, puede hacer una sesión totalmente hands-off, en el sentido de no te doy apenas directrices y te tiro al suelo y te digo súbete a la camilla a ver lo que haces, y lo único que voy a hacer es detener la caída y evitar que te golpee la cabeza con el suelo para que no te dé otro golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, esa flexibilidad yo creo que es la característica principal del terapeuta sistémico, y la pérdida de flexibilidad, esa reducción de grados de libertad y de variabilidad también en el terapeuta, yo creo que es patológica, y que por eso tenemos que actualizarnos y tenemos también que no enfermarnos profesionalmente, ¿no? Porque al final hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos, eso ya dijo alguien muy importante y mucho más inteligente que yo, que era un poco estúpido, ¿no? Lo de si haces siempre lo mismo, no esperes distintos resultados. Entonces, al final, yo creo que esa es la característica principal. Y luego el no se puede, se puede, ese tipo de no es correcto, ese tipo de expresiones son muy poco de la sistémica, ¿no? Yo siempre, los alumnos muchas veces cuando me ven hacer algo nuevo con los usuarios, siempre me preguntan, Juan, ¿pero por qué haces esto? Y yo digo, para ver lo que pasa. Y eso es muy importante. Es decir, es importante desde el análisis sistémico señalar que, como el sistema nervioso es un sistema no lineal, yo le pongo un lastre al paciente en la pierna parética, imagínate, y yo se lo pongo, entre otras cosas, para ver lo que pasa. Es decir, para ver cómo se reorganiza ese sistema cuando yo le pongo el lastre. Porque a lo mejor yo con ese lastre lo que pretendía originalmente, vamos a poner una tontería, era pues aumentar el input propioceptivo para que cargase más en esa pierna, ¿no? Imagínate. Pero a lo mejor el paciente pues me hace otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando tú ves trabajar a un terapeuta sistémico, muchas veces te das cuenta de eso, que te dice, bueno, ¿cómo explica esto? Y siempre te dice, espérate a ver lo que hace. Es como, vamos, espérate, que yo no sé por dónde me va a salir el bicho. Vamos a mirarlo desde la barrera. Claro, primero vamos a evaluar los rendimientos, y eso es interesante. Es decir, vamos a analizar la estrategia que el paciente está poniendo en práctica cuando yo introduzco este atractor o esta variación en su sistema. Y cuando veamos lo que hace, vamos a intentar buscarle una significación, que eso es otra característica importantísima de un terapeuta de la sistémica. Es decir, no entiendo nunca las estrategias como algo que el paciente haga porque sea tonto, sino que siempre todo tiene un porqué, tiene una significación funcional, que yo descubriré o no descubriré desde mi infancia, pero que siempre cualquier fenotipo que el paciente exprese es fruto de una estrategia dirigida a algo. Es decir, o a eliminar el dolor, o a eliminar la náusea, o a estar más agustico, o a hacerlo más fácil, o a huir de ti, es decir, no sabemos todavía, hay muchas variables, ¿no? Pero entender que cuando alguien hace algo, aunque tenga una lesión neurológica, siempre es por algo. Entonces, introducir las variaciones y observar, a ver qué hace ese paciente, a ver cómo se comporta, a ver cómo cambia su fenotipo, cómo cambia su conducta, eso es muy típico de sistémica. Y luego ir metiendo como variaciones sobre ese primer método, sobre esa primera introducción que tú haces de factores, y vuelves a reevaluar y a reorganizar tu tratamiento. Y te vuelves a plantear que a lo mejor pues tú pretendías que cargase más en la pierna y ahora lo que está haciendo es cargando más en la contraria porque está notando el peso y está luchando contra el peso y está intentando levantarlo con la pierna parética, y al final lo que iba a ser una facilitación de la fase de apoyo está resultando una facilitación de la fase de oscilación. Pero lo más bonito es que eso mismo lo haces con otra criatura y sí te facilita la carga. Entonces, ese para mí es otro factor importantísimo a la hora de definir a un terapeuta sistémico. Ese, vamos a meter esto y vamos a ver lo que... ¿Por qué lo haces? Todavía no lo sé. Espérate a ver lo que hace el paciente y luego ya te explico por qué lo he hecho y si he conseguido lo que yo pretendía o está haciendo otra cosa completamente distinta y tengo que reevaluar. Entonces, esa evaluación, reevaluación, análisis de los rendimientos, reorganización de la terapia, eso es definitivamente sistémico. Lo de primero desensibilizo la fascia plantar, luego cargo al paciente sedestación y apoyo y provoco la anteriorización tibial, luego me llevo Es decir, cuando un terapeuta trabaja siempre con un plan preestablecido y habla de patología, en la mano del hemipléjico
la mano del hemipléjico se trata y es como si las manos de los hemipléjicos fuesen un ente, que fuesen todas iguales, ¿no? Pues eso es muy indicativo de que no se está teniendo un enfoque sistémico. Y al contrario, cuando tú dices, no, pero a ver, esta mano de esta persona, ¿cómo reacciona cuando yo hago esto? Teniendo en cuenta su patología, el tono, los reflejos, teniendo en cuenta su capacidad de reclutamiento, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta que sea diestro, que sea zurdo, cuánto tiempo hace de la evolución, es decir, teniendo en cuenta todos esos factores, a ver por dónde me la mete, como yo digo, es decir, a ver qué hace cuando yo introduzco esos atractores. Y eso es muy divertido, es muy interesante y es muy motivador como terapeuta. Mucho más motivador que estar siempre introduciendo los mismos factores, esperando las mismas respuestas y frustrándonos cuando no obtenemos las respuestas de esos sistemas que están intentando sobrevivir. Sí, yo creo que eso, por ahí yo creo que hemos pasado también todo, Juan, en el excesivo control, porque yo creo que también como terapeuta al final somos también en ese sentido que queremos hacerlo bien, queremos todo e intentamos controlar excesivamente la terapia. Yo siempre me acuerdo de haber empezado las terapias y yo tenía, cuando yo empecé a trabajar, iba con mi agenda y yo tenía los ejercicios que iba a hacer con cada paciente ordenado y cada ejercicio para cada paciente. O sea, es que yo me acuerdo de eso y ahora digo, pero qué locura. Y el otro día que iba con Anaí en el coche, que veníamos del máster, una de las alumnas del máster me preguntaba, ¿pero cómo planificáis las sesiones? Yo le decía, nosotros tenemos, yo por paciente pues tengo 2, 3 objetivos principales y vas como planteándole cosas alrededor de su ejercicio y te vas adaptando a cómo va respondiendo el paciente en sesión, cómo va adaptando, cómo va mejorando, todas esas cosas te tienen que ir adaptando, pero yo sí me acuerdo de ese inicio y yo creo que también al final es una evolución, pero me parece muy bien ese invitación que hace a la gente a improvisa un poco, prueba, mira lo que hace el paciente, Claro. piénsalo, graba a los alumnos pacientes. vienen obsesionados, los alumnos vienen obsesionados con, es que si lo hago mal le voy a aumentar el tono, es que si lo hago mal, es que no sé qué, es que sí, que no, que los pacientes no son de cristal, es decir, que son muy fuertes, que han sobrevivido a una lesión neurológica gorda en algunos casos, ¿no? Que han pasado por meses de UCI, que son supervivientes, por tanto, no los trates como si fueran de cristal. Prueba. Ponlo a prueba. Es decir, que eso es importante. Usa siempre umbrales para reorganizar esa dinámica del sistema. Es decir, mete estímulos que sean significativos para ese sistema, para reorganizarlo. Cualquier cosa que no tenga la intensidad suficiente va a generar interferencias y no va a generar umbrales. Entonces, nos guste o no nos guste, también la teoría del sistema lo que nos dice es que hay que poner a prueba a los pacientes. No sirve simplemente con que salven los platos, ¿no? Con que trabajen y no sea de alguna manera una agresión, entre comillas, el tratamiento a ellos. Desde el punto de vista, pues como el ejercicio físico es una agresión, entre comillas, controlada a nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces eso genera adaptaciones. Pues si lo tenemos tan claro en un deportista, ¿por qué no lo tenemos claro en un paciente que tiene una lesión neurológica, que encima sacarlo de su funcionamiento como maneja menor grado de libertad requiere más intensidad de estímulo? Entonces, esos principios de transferencia, generalización y práctica masiva, yo creo que se merecerían incluso capítulos aparte, porque es que son importantísimos. Es decir, el paciente va a aprender lo que practique. Yo creo que eso, if you want walk, to walk, que dicen en inglés, yo creo que eso tendríamos que tenerlo tatuado, vuelvo a repetir. Y al final es imprescindible. No tengas miedo a probar. No tengas miedo a observar al paciente, a ver cómo el paciente juega contigo un poco, entre comillas, y cómo se enfrenta a lo que tú le estás planteando y cómo resuelve el problema de alguna manera y qué estrategias pone en juego para resolver ese problema. Y aunque esas estrategias no sean las que a ti te han enseñado que son las adecuadas, no las dejes de valorar como algo precioso, como algo que al final es un verdadero milagro, que es la emergencia funcional a pesar del daño neurológico. Entonces, es más bonito trabajar así, aunque quizá es cierto que un enfoque facilitador, jerárquico, muy ordenado, pues puede casar bien a lo mejor con personas que tengan también esa personalidad, ¿no? Que sean más organizados, que tengan a lo mejor más inquietud con la novedad, que tengan más, sean menos tolerantes con la frustración. Entonces también muchas veces, y eso es muy humano, nos resguardamos en formas de trabajo que también nos dan como más tranquilidad, ¿no?
Pero yo animo a la gente a que sea creativa y a que, como decía Andrew Smart, no entren en esa epilepsia, ¿no? En esa hiperorganización de su forma de trabajo, sino que vayan evolucionando. Yo creo que sí que es muy interesante eso. Sí, al final yo creo que somos personas trabajando con personas y al final eso tampoco no somos máquinas trabajando y al final cada uno también tenemos que darnos nuestro punto y tenemos que dar nuestra forma de ser. No sé, Juan, si estás viendo el directo, yo estoy bastante contento. No sé si estás siguiendo la monitorización. Yo es que tengo aquí los datos. No. Viendo. Estoy aquí pendiente de ti, nada más. Yo la verdad es que está bastante bien para ser una primera. Sé que está todo el mundo bastante contento. Muchísima actividad en el chat. De hecho, Yolanda nos ha comentado que está ahí cenando con Vega, así que un saludo, Vega, que nos ha mandado un vídeo de Vega cenando y escuchándonos. Así que, hola, Vega. Estupendo. Un saludo, Vega, claro que sí. La saludamos, que va a ser la neurocientífica más pequeña. Ya. Hombre, va a ser la jefa de la neurociencia clínica, desde que era lactante en el podcast. ¿Sabes tú, la pobre Vega? Le podían poner, bueno, no voy a hablar de lo que le podían poner mientras que comía, no vaya a ser que se le ocurra. Sí, no vaya a ser que se le ocurra empezar a chillar el nombre, sí. Calla. Bueno, pues volvemos, Juan, al capítulo. Pues bueno, si quieres, si te parece que se nos había quedado ahí un poco en el tintero, vemos cómo estas teorías sistémicas se complejizan un poco cuando hablamos de dinámica de sistema, cómo le damos ese punto, esa vuelta de tuerca para complejizarlas un poco. Sí. Bueno, la dinámica del sistema es ya, si la sistémica es complicada, la dinámica del sistema es todavía más complicada, ¿no? Se llama también teoría de los sistemas dinámicos. Y al final es una forma de entender que cuando yo centro la atención en un sistema, ¿no? Como hemos estado diciendo hasta ahora, pues con eso, la diferenciación entre sistema lineal, no lineal, la variabilidad, la interferencia, la autoorganización, esos atractores que tienen que ver con los factores internos y externos que cambian el funcionamiento del sistema, etcétera, etcétera. Tengo que tener en cuenta que ese sistema como individuo puede formar parte a su vez de otro sistema con otros sistemas. ¿Me entiendes? Es como si decimos, las asociaciones se organizan en federaciones. Pues bueno, cuando los sistemas se organizan en otros sistemas, empezamos a hablar de la dinámica del sistema. Y entonces empezamos a hablar de cómo se pueden relacionar entre sí elementos que ya son complejos en sí mismos. Y en la dinámica del sistema, la sistémica siempre se representa, ¿no? Con ese vuelo de la mariposa, que es la teoría del caos, ¿no? Que siempre se dice lo de una mariposa bate la ala en México y hay un huracán en Estados Unidos, ¿no? Esa teoría del caos que al final viene de la autoorganización y de la variabilidad inherente, ¿no? Que como que yo muevo lo que comentaba yo de esa piedrecita que cae y que es como una bomba nuclear por el momento en el que aparece, ¿no? Pues eso es la teoría del caos. La dinámica del sistema es al final representada como por un fractal en el que, como que si tú miras los elementos chiquitillos, todos son como una copia del total absoluto que es más grande, ¿no? Entonces, al final, el resumen sería ese. El resumen así, para gente que no tenga ni idea o que no esté muy familiarizada, sería que la dinámica del sistema al final es llevarse el análisis sistémico a sistemas que en principio no se entienden de primera entre sí. Y aquí aparecen conceptos muy interesantes como es la clausura operativa, que son conceptos complejos de analizar, pero, por ejemplo, para cristalizarlo un poquito y tirarlo así como un ejemplo, sería, para que entienda la gente un poco, lo que ocurre entre el sistema límbico y el sistema nervioso en cuanto a lo explícito y lo implícito, ¿vale? Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Pues el nivel emocional es un sistema, que es un sistema que tiene que ver más con lo estructural, más con neurotransmisores, con hormonas, con reacciones somáticas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la esfera sentimiento está en un nivel superior, de alguna manera superior, quiero decir, por estar fuera, como si fueran las capas de cebolla, ¿no? Por ese principio de anidamiento tan sistémico, del que tampoco hemos hablado, podemos hablar luego del principio de anidamiento. Y al final, la emoción tiene que ver con el sentimiento, pero no todo lo que pasa o no todo lo que yo interpreto de forma explícita es directamente dicho en el mismo lenguaje que se maneja de la emoción, sino que se produce como una especie de irritación, ¿no? Es como que algo está pasando ahí en un sistema que otro sistema interpreta por encima, ¿no?
Entonces, teorías, por ejemplo, como la del marcador somático, que ya están un poco, han ido evolucionando después, ¿no? Las desarrolló incluso Damasio, para esa diferenciación entre lo corpóreo como emoción y el sentimiento como algo que emerge mucho más al yo, mucho más a la persona como algo más espiritual, si queréis permitirme, o más consciente, si queréis permitirme el término. Pues, por ejemplo, eso sería un ejemplo de cómo interaccionarían dos sistemas que están clausurados operativamente, es decir, que se manejan en lenguajes distintos porque están en niveles distintos de organización, pero que se irritan el uno al otro y, de alguna forma, como que se influencian, como que el movimiento de uno va a influenciar al otro a pesar de estar como relativamente cerrados, relativamente clausurados, ¿no? Entonces, la dinámica del sistema es muy bonita, es maravillosa, a mí me encanta, pero es cierto que requiere de todavía más estudio y de un análisis más pormenorizado. De la dinámica del sistema, por ejemplo, ese concepto de la homeorresis que comentaba antes, de cómo se produce la oscilación. También conceptos de la dinámica del sistema es la resonancia estocástica, por ejemplo, que es maravillosa. Aquí tendríamos que entrar ya en conceptos como el ruido, cómo el ruido puede facilitar el aprendizaje, puede facilitar la emergencia de formas nuevas de funcionamiento. Y esto que así suena tan teórico, en el fondo con ejemplillos es como más fácil de entender, ¿no? Imaginaros, si yo quisiera potenciar la voz de alguien, el volumen de la voz de alguien, y yo lo meto en una sala en la que se está en silencio, al final esa persona, en cuanto hable, como que ya va a ser significativo su discurso, ¿no? Sin embargo, si lo meto en un sitio en el que hay un murmullo, a lo mejor ya tiene que alzar la voz un poquito y meterle más volumen a ese mensaje para que sea escuchado, ¿no? Y si en la habitación hay más ruido y la persona tiene la capacidad de levantar todavía más la voz, como que va a tirar de todos sus recursos para chillar todo lo que pueda contra ese ruido que hay en la habitación, ¿no? Entonces, fijaros cómo, y esto es un ejemplo, vamos, que me matarían desde la dinámica de sistemas, ¿no? Directamente, pero para que la gente lo entienda un poco, así vemos cómo incluso meter dentro del tratamiento factores que en principio no están relacionados directamente con el objetivo que se está trabajando, meter esa interferencia bien dosificada, meter ese ruido entendido, no como ruido que se escucha siempre, ¿no? Yo he puesto el ejemplo y parece que es ruido en el sentido de gente chillando, sino ruido me refiero como a estímulos que no son significativos por sí mismos para la tarea, pero eso me puede ayudar como a que elementos que de otra forma no habrían superado los umbrales tengan que superar esos umbrales para poder hacerse significativos. Y al final estoy potenciando, de alguna manera, esos esquemas de movimiento y ese funcionamiento por encima de los otros. Entonces, ya te digo, estos conceptos, yo animo a todo el mundo a que estudie la resonancia estocástica si quiere dedicarse a la fisioterapia, pero entiendo que es un concepto muy complejo y que no a todo el mundo está dispuesto a meterse en esos berenjenales. Pero se entienden muchas cosas del funcionamiento y del movimiento cuando uno entra en esto. Entonces, por ejemplo, el concepto de ruido para mí es maravilloso, la interferencia y, de hecho, hasta el funcionamiento de estructuras clásicas como los ganglios basales, mucho de lo que sabemos hoy en día más moderno y más nuevo sobre el funcionamiento de los ganglios basales tiene que ver precisamente con estos principios de resonancia, de interferencia, de ruido y de adquisición de significación estimular a partir a lo mejor de patrones que se organizan de una forma desorganizada. Entonces, al final es muy bonita la dinámica del sistema, pero también muy compleja de estudiar, por supuesto. Sí, yo creo que esa es la definición compleja, ¿eh? Porque llevamos, yo creo que tanto en el chat como yo aquí, llevamos un ratillo con la boca abierta diciendo, puf, cuántos conceptos y cuánta complejidad detrás, al final a diferentes niveles de análisis, que yo creo que también eso es muy sistémico, esos diferentes niveles de análisis. Sí, ese es el principio de anidamiento que decía yo antes, que se me había olvidado comentarlo, y es uno de los principios básicos de sistémica, ¿no? ¿Cómo el lo principio hilado, Juan? Claro, lo hemos hilado muy bien ahí, ese momento en el que como que cada elemento contiene complejidad a los anteriores, pero volvemos a lo mismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, siempre sin perder de vista que los niveles superiores no son la suma de las características de los inferiores, ni siquiera son añadirle algo a los inferiores, ¿vale? Eso sí quiero que la gente lo tenga muy en cuenta, no es yo tenía aquí 2 naranjas y ahora en el nivel que las anida tengo 3 naranjas, las 2 que había más una más, no. Es decir,
El principio de anidamiento es un principio que se basa en la emergencia, en esa aparición mágica de nuevas características cuando aumenta la complejidad del sistema por la cantidad de elementos que están interaccionando en ese sistema. Por tanto, eso es importantísimo y yo siempre pongo el ejemplo del hidrógeno y el oxígeno, que son dos gases y que, sin embargo, cuando se combinan de cierta forma, como H2O, se transforman en agua y el agua tiene unas características que no son la suma de las características del hidrógeno y del oxígeno, sino que va a depender de la forma en la que esos átomos interaccionan y esas moléculas de agua interaccionan entre sí. Entonces, el agua macroscópica tiene unas características que no son las de la molécula de agua y que no son, por supuesto, las características de los átomos de hidrógeno y de oxígeno, por separado, ni la suma de esas características. Es como que aparece algo nuevo, mágico de alguna manera, que es una sustancia nueva, entre comillas, cuyas características van mucho más allá de las características de sus componentes. Entonces, el principio de anidamiento siempre va a decir eso y, por supuesto, hay que dejarlo clarísimo, Gencia, y no caer en pues cosas como lo del cerebro triuno, ¿no? De está la médula, luego le pongo encima el troncoencéfalo. El troncoencéfalo lo que hace es sumarle como funciones a la médula y luego encima le pongo el diencéfalo. ¿Y el diencéfalo qué hace? Pues el diencéfalo lo que hace es meterle funciones nuevas al troncoencéfalo y a la médula. No. Es decir, una médula sin troncoencéfalo tiene unas funciones completamente distintas que una médula con un troncoencéfalo, porque ahora es un sistema distinto y emergen capacidades nuevas. Entonces, importantísimo no entender el principio de anidamiento llevándonos a jerárquico, porque entonces estamos como siendo herejes. Estamos dando la vuelta claro, al sistema. Estamos siendo herejes de la sistémica y eso, por supuesto, que no estoy dispuesto a perdonárselo a nadie. Al final, para dejar esto claro, Juan, desde teorías jerárquicas siempre se dicen que los niveles superiores van controlando justamente a los niveles más inmediatamente inferiores. Y en teoría sistémica, aunque exista cierta jerarquía del sistema, no se atiende tanto a esto y sí se le atiende más a cómo se organizan los diferentes niveles, cómo se organizan los niveles entre ellos. ¿Cómo cambiaría esta visión un poco desde jerárquica hasta sistémica, Juan? Bueno, es que al final todo se basa en la emergencia. Yo soy muy pesado, pero es que volvemos a lo mismo. La teoría del sistema admite la jerarquía, cierta jerarquía. Bueno, cierta jerarquía en los procesos, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay zonas del sistema nervioso que han evolucionado después que otras y por tanto son más modernas, entre comillas, y el hecho de tenerlas lo que hace es mejorar la capacidad de procesamiento, de computación, si queréis, utilizando la metáfora del ordenador, que tampoco es totalmente correcta, pero bueno, para que la gente me entienda un poco, ¿no? Entonces, tener centros superiores jerárquicamente más modernos y tal, ¿nos viene bien? Claro que nos viene bien, porque mejora nuestra capacidad, es decir, tenemos más soldados, para que me entendáis, tenemos más gente trabajando con capacidades distintas, tenemos más capas en esa cebolla. Ahora, lo que no podemos entender es que cuando se lesiona esa capa superior, lo que hacemos es perder las capacidades que tenía esa capa superior. No, es que esa capa superior tiene esas capacidades porque está lo inferior, porque está el cuerpo. Es decir, nosotros, y eso es un debate interesantísimo, aunque pudiéramos regenerar y generar neuronas nuevas, no tenemos en un sistema no lineal, no tenemos la certeza de que esas neuronas que nosotros regeneremos y coloquemos ahí van a cumplir la misma función que las neuronas que fueron lesionadas, porque las neuronas que fueron lesionadas tenían una historia de desarrollo, tenían unas relaciones, tenían un entorno formado por sus compañeras con las que se conectaban. Una neurona se puede conectar a miles de otras compañeras. Entonces, fíjate hasta dónde llega esto. Vale, sí, existe la jerarquía en el sentido de que existen estructuras que, bueno, que están colocadas desde el punto de vista evolutivo por encima y que se ocupan de procesamiento complejo, que manejan más grado de libertad. Vale, efectivamente, eso es así. Pero lo que no podemos entender es que esas están aisladas del resto. Es decir, para que la energía, entre comillas, llegue hasta ahí arriba y se transforme en esos niveles de ejecución, se necesita, por supuesto, al resto del sistema. Y se necesita, es decir, esos tres elementos funcionando juntos, imagínate, médula, troncoencéfalo y cerebro, no son tan sencillos como sumo lo de la médula más lo del troncoencéfalo más lo del cerebro. No. Para que el cerebro pueda funcionar y emerger esas estrategias nuevas y ese funcionamiento nuevo, es necesario que las otras estructuras estén también ahí. Y a la vez,
la presencia del cerebro cambia también el funcionamiento de las otras estructuras. Entonces, claro, quizás sea un pensamiento muy poco lineal, va muy en contra de nuestros razonamientos, estos razonamientos causa-efecto, estos clásicos, ¿no? Pero es que la naturaleza funciona así, nos guste o no nos guste. El principio de emergencia está ahí y cuando los elementos se ponen a interaccionar y se autoorganizan, aparecen cosas que no son propias de ninguno de los elementos. Y eso, además, hoy en día, con la teoría de redes, con el conectoma, con la evidencia que tenemos de la multiactivación de un montón de estructuras para cualquier cosa que hacemos, con la evidencia que tenemos de la activación de estructuras hasta cuando no estamos haciendo nada. Es decir, con los estudios que están apareciendo en conciencia que cada vez son que dan más miedo, porque si la emergencia ya es algo que da susto, la conciencia ya es algo que, bueno, que científicamente está como a años luz todavía de poder ser ni mínimamente explicada, ¿no? Entonces como que la gente se va a buscar cosas misteriosas, el alma, no sé cuánto, y parece como que la ciencia va en contra de eso, cuando tenemos conceptos científicos como puede ser la propia conciencia, que son hasta más misteriosos que el concepto de alma, ¿no? Es que son cosas que nos dejan atónitos. Entonces, eso es un cambio brutal con respecto a las teorías de las que venimos, a esas teorías en las que no, el lóbulo prefrontal se ocupa de la planificación, la secuenciación, no sé qué, no sé cuánto. El cálculo está en el hemisferio izquierdo, en la zona, no sé qué, no sé cuánto. Si quito esa pieza, pierdo el cálculo. Si quito la pieza esta, pierdo el no sé qué. No, eso, el sistema no funciona así. No funciona así. Por tanto, es importante que estén las cortezas cerebrales. Por supuesto que es importante. Todo el mundo está muy bien que tenga cortezas cerebrales y es mejor funcionar con cortezas cerebrales, pero no porque las cortezas cerebrales sean mejores que la médula. No, es el conjunto. Hay más unidades funcionando y hay, por tanto, más capacidad de gestión y de mejorar esa variabilidad. Esto me recuerda a mí un poco, Juan, como cuando en el instituto de carrera te mandaban a hacer un trabajo que lo podías hacer, o si lo tenías que hacer entre tres, lo podías hacer cada uno su parte, y luego lo juntabas, y que obviamente siempre quedaba un churro, o os podíais juntar y hacerlo. Y al final es lo que tú comentas, la suma de esas tres personas trabajando en conjunto no se puede comparar nunca a la suma de esas tres personas trabajando de forma aislada. Entonces yo creo que esto al final el sistema nervioso, con esta simplificación un poco patatera, sí, pero bueno, podrías verlo sobre un poco... todo, Manuel, y esto es lo más importante porque nos hemos dado cuenta de que no funciona, y esto es lo más importante. El trabajo desde otro punto de vista que no sea la complejidad, yo siempre, y esa es una de las pocas frases que a lo mejor sí han sido como quizá eso, como que he tenido una revelación en mi vida, ha sido el tema de las causas simples, mentiras complejas. Es decir, la simplificación del funcionamiento, de la estructura, me da igual de lo que sea, de una persona, eso es una mentira. Es decir, nunca hay una causa simple. Entonces, y esto sí es también definitorio del análisis sistémico, y yo siempre le digo a los alumnos que le salten todas las alarmas cuando un terapeuta intente explicar cualquier cosa con una causa y te digan, no, el paciente no se pone de pie porque no tiene fuerza en los cuádriceps, porque no tiene retrováscula pélvica, porque tiene un patrón extensor, no sé qué, porque tiene una espasticidad muy gorda en la pierna izquierda. Es decir, cuando te das solo una causa para el funcionamiento tan complejo como es una transferencia de un bípedo que pasa de un plano más bajo a uno más alto, es decir, mosquéate y siempre di no. Es decir, aquí hay que hablar de potencia de efecto clínico, que ese es otro concepto básico dentro de la teoría del sistema. La potencia de efecto clínico, yo siempre lo digo, es como si yo, siempre digo, es como si me orino en el Mediterráneo, ¿no? Lo digo finamente para que no nos... sí, es mi frase típica, para que no nos quiten la monetización del vídeo. Me estoy volviendo muy políticamente correcto con el algoritmo de YouTube. Pero sí, es así, es decir, al final lo importante también es la potencia del efecto, no es producir un efecto, porque si yo he hecho, digo, ay, que no me da tiempo ahí a hacer pipí me voy a hacer pipí aquí dentro del agua, en el mar Mediterráneo, evidentemente algo ha cambiado el agua, ¿no? Porque ahora tiene mi pipí, pero como siempre digo, alguien en la costa de Marruecos no se va a dar cuenta de que yo me he hecho pipí. Entonces, muchas veces, con las teorías que surgen de neurociencia básica, y esto lo he visto con la plasticidad neuronal, lo he visto con las neuronas espejo, lo he visto con los abordajes top-down, con la imaginería, con un montón de cosas.
pues como que nos fijamos en los efectos chiquititos, pero luego no nos fijamos en cuál es la potencia real clínica que eso tiene. Es como que tú ves en una investigación que sí, que las variables estadísticas han demostrado significación estadística, pero luego cuando te vas a los valores reales de cuál ha sido esa variabilidad, es como sí, hombre, si esta asociación es fuerte, la asociación entre Juan se ha hecho pipí en el Mediterráneo y ha cambiado el agua, es una asociación fuerte, es real siempre, siempre real. El 100% de las veces que yo me haga pipí en el Mediterráneo, algo cambia en el Mediterráneo. Ahora, ¿qué potencia tiene eso? Es decir, ¿realmente se van a extinguir todos los peces? Es decir, ¿va a haber una revolución, un tsunami? ¿Va a pasar? No, es un efecto que tiene una potencia muy pequeña. Entonces, desde sistémica nos interesa, como hablamos mucho de la oscilación y de la variabilidad y hablamos de la adaptabilidad, nos interesa mucho el concepto de la potencia de efecto. ¿Cómo de potente es este efecto? Es decir, ¿realmente porque yo en una investigación vea que se produce una activación en resonancia magnética funcional de un área cerebral, eso justifica una intervención? ¿O tenemos que irnos a realmente cómo ha cambiado la ejecución, el rendimiento y el aprendizaje con el tiempo? ¿Vale? Eso es clave también en sistemas y no lo hemos comentado. Esa potencia de efecto. El fenotipo debe cambiar, debe evolucionar, ¿vale? Utilizando ese término de la forma correcta, no de la forma que los evolutivistas, ¿no? Y debe, por supuesto, ese fenotipo como tener vidilla. No podemos fijarnos en le he aumentado 2 grados de extensión de codo con mi maniobra de desensibilización, saturación y no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, aunque eso sea verdad, no tiene potencia de efecto. Por lo tanto, no tiene ningún interés clínico. Y eso es importantísimo, Manuel, también, y no se nos puede pasar. Y yo creo que al final es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a generar cambios estructurales, sino a generar cambios funcionales. Personas con las que trabajamos no tiene ningún sentido, como tú comentas, generar 2, 3 o 4 grados en una flexión de codo, sino al final lo necesario es pues si esa persona es capaz de comer sola, no es capaz, si se llega con la mano, si se cansa antes, si ahora es capaz de comer diferentes tipos de cosas con diferentes tipos de artilugios. Eso yo creo que es el cambio, esa potencia de efectos, si realmente justifica esa intervención. Al final muchas veces entramos en intervenciones en los cuales se va generando un pequeño efecto positivo, unos rendimientos positivos, pero que realmente no tienen ningún tipo de repercusión en el paciente. Al final esto lo hablamos un poco también en rendimiento y aprendizaje, me recuerdo también, creo que es una de las cosas básicas que de los terapeutas que nos trabajamos con este tipo de pacientes. Sí, y eso cambia mucho la forma de trabajo. Es decir, realmente venimos de una tradición en la que la técnica por sí misma ya tenía un significado. Es decir, yo como terapeuta lo que tenía que hacer era aplicar las mejores técnicas que me habían enseñado porque era lo que había que hacer, y ahora pasamos a un paradigma en el que eso no es suficiente y en el que tienen que producirse esas potencias de efecto clínicamente significativas y no solo estadísticamente significativas, porque si no, al final es que no sirve de nada. Y eso yo creo que en sistémica es muy, muy interesante. Y ya te digo que la teoría de sistemas tiene sus grandes limitaciones, principalmente por la complejidad de constructos, porque todavía no hay muchos terapeutas que manejen esa complejidad de constructos. Entonces, se dificulta mucho la comunicación de alguna forma. Fíjate, cuando revisamos el artículo de Tevelde, una de las cosas que decían los terapeutas de la Neurodevelopmental Therapy era precisamente eso, era como quitamos la NDT, es que los terapeutas no van a saber hablar entre ellos, ¿no? Es decir, como quitemos lo de la facilitación, la inhibición, las compensaciones, la escápula para acá y para allá, es que eso es el lenguaje común que todos utilizamos. Como esto lo eliminemos, ahora ¿cómo hablamos los terapeutas? Pues fíjate que aunque yo me ría, en el fondo sí es cierto en alguna manera, ¿no? Y quiero matizarlo mucho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno maneja términos como variabilidad, como interferencia, como ruido, como caos, como autoorganización, las propias sinergias neuromusculares son muy difíciles de definir, ¿no? El término sinergia también vino de la teoría de sistemas. Entonces, cuando a mí los alumnos me dicen, Juan, ¿tú cómo defines una sinergia neuromuscular? Y yo digo, es que es muy difícil de definir una sinergia neuromuscular, porque es que la sinergia neuromuscular incluye agonistas, antagonistas, sinergistas,
y hasta la gravedad y hasta la aceleración. Es decir, una sinergia, al final, el término sinergia es eso, son elementos que se suman de forma que el resultado es mucho más allá que la suma de las partes. Entonces, esa sinergia, ese conjunto de fuerzas que generan por emergencia un nuevo funcionamiento es muy difícil de entender. Entonces, claro, yo puedo entender todavía en biomecánica, vamos a poner el ejemplo chorra, que un músculo tenga una parte que sea rotadora interna y extensora, ¿no? Porque es como que tenga dos fascículos y uno esté colocado más de ladillo, el otro más para arriba, y es fácil de entender, ¿no? Que un músculo tenga como dos o tres funciones, ¿no? Pero claro, ahora entra el término sinergia neuromuscular y te dice, no, es que la sinergia reduce en grados de libertad, pero reducen grados de libertad para facilitar la gestión de esos grados de libertad. Y entonces tienen que generar la suficiente estabilidad, es decir, tienen que ser lo suficientemente estáticas para que se genere una función coherente, pero lo suficientemente flexibles para permitir la adaptabilidad. Y entonces, claro, la gente te mira y dice, ¿qué leche has dicho? Es decir, no me has dicho nada. Y yo te digo, bueno, lo que te estoy diciendo básicamente es que para definirte la función del cuádriceps no sirve solo con que yo te hable de dónde está colocado el cuádriceps, dónde está el origen que no existe, ni la inserción que no existe, porque el sistema nervioso no entiende de esas cosas, sino que te tengo que hablar de en qué postura está el paciente, qué está haciendo el paciente, cómo está el entorno del paciente, cuántas veces ha hecho eso, ¿era la forma en la que lo hacía clásicamente o es una forma nueva? ¿Qué grado de automatización tiene de lo que está haciendo? ¿Qué grado de control volitivo tiene de lo que está haciendo? Y entonces, después de todo eso, ¿qué útiles está utilizando? ¿Cómo está la aceleración? Entonces, después de todo eso, te podré decir si el cuádriceps está haciendo esto o está haciendo esto. Y en una ocasión el cuádriceps será flexor, será extensor, controlará la flexión, controlará la extensión, será, yo qué sé, lo que estará haciendo. Porque el término de sinergia, por ejemplo, es también flexible en sí mismo y es variable. Entonces, claro, cuando tú hablas de patrones de movimiento de PNF, ya cuesta que la gente te entienda y cuesta que los alumnos entiendan que si yo digo flexión, separación, rotación externa en un patrón de miembro superior, estoy diciendo algo que al final es funcional, ¿no? Y ya cuesta que memoricen los patrones de PNF y fíjate que son patrones arquetípicos porque no les ven la función, ni les ven la significación, ni les ven la explicación real de por qué eso es así, ¿no? Y fíjate, y simplemente ahí lo que estamos es combinando tres variables en cadena abierta. Pues métete tú ahora a explicar una sinergia neuromuscular y a debatir con un colega si esa sinergia neuromuscular está produciendo una estabilización en cadena abierta, en cadena cerrada, porque la tarea sea más abierta, o sea más cerrada, o sea más continua, o sea más discreta, o, ¿me entiendes? Entonces, claro, esa es una de las grandes limitaciones que tiene esta teoría. El que tienes que, para compartir conocimiento, hablar en una persona que al final como que maneje los términos, porque si no, no se pueden. Y entonces, claro, es muy bonito ver en un dibujito ganglios basales, una flechita que vaya a cerebelo, otra flechita que vaya a no sé cuánto. Es muy bonito entenderlo así. Tálamo. El tálamo todo sube por el tálamo. El tálamo es la cotilla del sistema nervioso, la portera, ¿no? Que se entera de todo y se lo cuenta o no a las cortezas. Y tú te quedas tan tranquilo diciendo, pues sí, pero volvemos a lo mismo. Eso quizás sea útil en primero de carrera, en segundo, pero cuando uno está trabajando con pacientes ya tiene que salirse de ahí y empezar a entender que hay muchas flechas que apuntan para muchos lados y que incluso hay flechas que, como pasa en la teoría cuántica, que a lo mejor la misma flecha está en varios sitios a la vez en el mismo momento. Y no vamos a poner ningún ejemplo porque no quiero que la gente se asuste, pero ocurre también así un poco. Complejidad, Juan. Pues bueno, hablando de complejidad, pues he iniciado como una ronda de preguntas en el chat, así que si hay alguna pregunta, Juan, pues yo te lo voy comentando, ¿vale? Pues mira, esto es nuevo. Sí, esto es nuevo, Manuel. Ay, fíjate qué emocionante. Te puedo meter una encuesta, te puedo meter como alguien nos quiera preguntar algo en directo, algo, yo qué sé, por nuestra rutina de ejercicio para tener estos bíceps, si hacemos ayuno intermitente. Yo creo que irá más por la resonancia estocástica que por el ayuno nuestro. Espero que no sea por la resonancia estocástica, porque como tengamos que explicar la resonancia estocástica, ya llevamos 1 hora y 40 hablando y son las 9 menos 20. Pero bueno, que si a la gente le interesa, yo me curro un programa sobre resonancia.
Es un programa sobre resonancia estocástica for dummies, en plan, para que todo el mundo lo entienda, y qué aplicaciones, cómo uso yo en mi vida diaria la resonancia estocástica. ¿Qué le ha aportado a Juan Anaya la resonancia? Lo que cambió mi vida al conocer. ¿Cómo ha cambiado la vida de Juan Anaya la resonancia estocástica? Pues yo la verdad es que estamos a gusto, Juan. Llevamos ya, pues como tú bien comentas, 1 hora y 35. Yo creo que ya podemos ir poniendo turnos de preguntas. Si hay alguna, yo te la hago saber si entra alguna. Y si no, pues bueno, vamos haciendo como te están diciendo cerrando, que por favor, que te prepares el capítulo de resonancia estocástica. Pues ya está. Yo en algún ratillo libre me cojo un libraco de dinámica de sistemas, me pongo con la resonancia y maravilloso. La resonancia estocástica, fíjate, a mí me interesa mucho porque, por supuesto, tiene mucho que ver con mi nueva obsesión, que son los trastornos funcionales del movimiento. Entonces, es muy interesante cómo se producen esas activaciones en los sistemas nerviosos y cómo cambian las funciones y se hacen patológicas partiendo de estructuras que en principio no tienen alteraciones. Entonces, fijaros el principio de emergencia ahí, lo importante que es, Lo importante que es la codificación, la anticipación, es decir, muchos conceptos que no estamos acostumbrados a manejar en el sistema nervioso y que, a ver, al final queremos hacer un episodio de sistémica. Yo soy un fricazo de la sistémica. Entonces, quiero hacer algo que medio se entienda. Pero no hemos hablado de esas cosas. No hemos hablado de la previsión que hace el sistema sobre su funcionamiento. No hemos hablado de conceptos, pues, como la anticipación funcional, como la inferencia activa, la codificación predictiva. También tiene que ver mucho con la teoría de sistemas. Entonces, quizá ahí no vamos a entrar mucho, pero sí quiero que la gente tenga en cuenta que conforme el sistema nervioso, la persona se enfrenta al entorno y va resolviendo problemas, va generando unos aprendizajes y esos aprendizajes también tienen influencia en la propia organización del sistema. Es decir, nos vamos modelando estructuralmente y funcionalmente en base a las experiencias que tenemos. Y esto es muy bonito, es decir, es como la interacción con el entorno al final se hace interna, se internaliza de alguna manera y nos transforma, nos enriquece la interacción con el entorno. Y cuando hablo del entorno, no hablo solo del entorno físico, sino también del entorno social, del entorno profesional y del entorno humano, que al final es lo que nos nutre. Porque fijaros que, y esto el otro día, cuando hablaban Paula y Jaime sobre el lenguaje, al final el lenguaje no deja de ser una forma de unir sistemas por dinámica de sistemas, porque al final, mediante el lenguaje, yo estoy generando unas activaciones dentro de tu sistema y fíjate que ya estamos lejos, que ni siquiera estamos cara a cara realmente, sino que estamos hasta virtualmente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, yo estoy generando unas activaciones en ti gracias al lenguaje. Entonces, ese papel del lenguaje como forma de complejizar los sistemas uniendo distintos sistemas también es muy de resonancia estocástica, por supuesto, y también es muy de dinámica del sistema. Si lo pensamos, el lenguaje no deja de ser una forma de generar sistemas más grandes, de aumentar los grados de complejidad, los grados de libertad que podemos manejar. Porque con los seres humanos también ocurre. La conducta individual no tiene nada que ver con la conducta social. Y por eso hay un episodio por ahí olvidado un poco que se llama Síndromes Culturales, que lo moderó Mode, estuve charlando yo con ella. Y en ese capítulo de Síndromes Culturales, a mí me gustó mucho y creo que no lo escuché en directo y lo escucho en diferido. Tengo que ampliar por ahí por síndromes culturales porque al final los síndromes culturales no dejan de ser enfermedades sociales que se somatizan y se hacen reales y corpóreas a partir de un nivel de complejidad tan alto como es la cultura, como es la propia sociabilización y la interacción con otras personas, las expectativas que tenemos, las atribuciones que hacemos, las explicaciones que le buscamos a los hechos que nos ocurren en nuestro cuerpo y en nuestro funcionamiento, y eso también puede generar patología. Entonces, fijaros lo rico que es este análisis, lo interesante, y que al final, bueno, es frustrante, claro que es frustrante porque no acaba nunca, pero no deja de ser muy interesante. Así que yo os animo de verdad a todos a que no os asustéis, a que os acerquéis. Yo siempre lo digo, a mí se me ve mucho el plumero cuando explico control motor y un poco cómo empezó este podcast, ¿no? Bueno, esta trilogía, que yo creo que se va a transformar en 4 episodios porque tenemos que tocar algo de la ecológica también, por Dios, que la ecológica es muy bonita, ¿no?
Pero la ecológica la haremos con los terapeutas ocupacionales seguramente, que son los que más saben de ecológica. Pero al final siempre los alumnos, se lo digo, yo intento explicaros la hipótesis de control motor de una forma objetiva, pues eso, aséptica, no sé cuánto, pero se me ve el plumero y yo pues soy muy sistémico, soy mucho de la dinámica del sistema y en mi forma de trabajo se ve mucho, se filtra mucho. Entonces cualquier alumno, cualquier persona que haya estado en contacto conmigo y que haya estado trabajando conmigo, pues bueno, yo no sé si sale con más preguntas que respuestas resueltas. Muchas veces yo creo que salen con más preguntas que respuestas. Pero bueno, creo que también se enriquece mucho la labor del fisioterapeuta y, por supuesto, se obtienen unos resultados que creo que son mejores. Y un inciso que quería hacer antes de terminar, las formas de abordaje que antes dije, no hay métodos. Bueno, no hay métodos cerrados, pero sí es cierto que la terapia orientada a metas y la terapia orientada a la participación y orientada a la tarea son los abordajes que podríamos como meter más como sistémicos, ¿vale? Si tuviéramos que definir así un grupo de teorías o de terapias en qué se cristalizan, igual que, por ejemplo, las jerárquicas se cristalizan en la neurofacilitación y en todos los apellidos de todos los métodos que surgieron de la neurofacilitación, sí es cierto que la sistémica dio lugar a la terapia centrada en tareas, terapia orientada a tareas, terapia orientada a participación y también terapia centrada en individuo, por supuesto. La terapia centrada en la persona también es muy, muy, muy sistémica. Y a partir de ahí, pues hay mucho trabajo también sobre el que nutrirse, porque a lo mejor es cierto que leer sobre terapia del sistema o teoría del sistema es muy árido, pero a lo mejor leer sobre terapia orientada a la tarea es menos árido, es más concreto, es más bonito, ¿no? Y es verdad que los terapeutas que trabajan con orientada a la tarea cumplen muchos de los principios de los que hemos estado hablando durante este episodio. Pues no caer en la corrección de las compensaciones, analizar estrategias, centrarse en el fin funcional gracias a la potencia de efecto de sus intervenciones, establecer reevaluaciones constantes, objetivos concretos, etcétera, etcétera. Entonces, terapia orientada a la tarea sí la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si quieres hacer sistémica sin tener que meterte en el embrollo de leerte la teoría del sistema. Y así damos como un toque práctico, si te parece, Sí, al final. no, sí, al final es una de las cosas que es mucho más asequible, como tú comentas. Yo creo que al final la teoría, las intervenciones orientadas a meta y orientadas a participación son mucho más entendibles y consumibles que al final todos estos constructos teóricos mucho más complejos. Y haciendo un pequeño inciso también, que has estado hablando de funcionales, de trastornos funcionales del movimiento. En noviembre tendremos a Juan hablando en el Congreso Neuroconciencia de AISE, ¿vale? Bueno, yo en principio no sé si hablo. Yo voy a hacer el neurodesafío. Bueno, no sé si el neurodesafío se puede decir porque eso lo hace la SEN, a ver si me van a denunciar por plagio. Se llama desafío conciencia. Claro, es el desafío conciencia o neuromodesafío, si queréis, porque de la mode... No lo vamos a hacer a mala. Yo creo que la Pero SEN no lo vamos a hacer a mala, señores de la SEN, por favor. Muy chulo, Sí. La SEN, por favor. Además, nosotros somos miembros de la SEN. Sí, que yo fui uno de los fundadores de la sección de neurofisioterapia, así que no lo hacemos con mala baba. Pero va a ser un concurso muy divertido que vamos a hacer dentro del congreso, en el que van a participar todos los asistentes, en el que vamos a sacar como mediante un sistema de elección de respuestas interactivas y preguntas, vamos a sacar ahí como unos grupillos para hacer como 2 equipos y unas preguntitas y verás tú. Bueno, me comenta por línea interna la coordinadora del Congreso que sí que habla, que no te vas a escapar. Vale. Me lo comentan por línea interna. Eso es porque es algo muy barato. Ya está. Entonces, en noviembre todo el mundo a venirse a Granada a escuchar el Congreso de Funcionales, reservaron la fecha, que yo creo que el programa está a puntito de salir y tiene ya ponentes confirmados bastante potentes, como Juan, lo tengo al otro, como Juan Ganaya, y muchos otros que tenemos que no voy a decir porque si no me van a tirar de las orejas. Y Juan, tenemos preguntas en el chat. Anda, mira, la primera pregunta del chat de YouTube. Lo que pasa es que el que me la ha hecho no me la ha hecho. A mí siempre me echan muchas preguntas en plan, Juan, ¿qué le echas al poto? ¿Qué tienes ahí detrás? Que es un potazo. Es tremendo. Como yo enseño el poto, bueno, yo os puedo enseñar
Mano, eso de como yo enseñé el poto ha quedado fatal. Te lo digo, es que mi poto está medio muerto, tú lo sabes, Juan. Y el helecho está también, pobre, está moribundo. Nada, pues no nos pobre, enseñes cosas medio muertas, no nos el enseñes, pobre, mano. pues tú En estás nuestro medio debut muerto. del directo de YouTube no nos enseñes cosas que Bueno, estén medio muertas. preguntas que me han hecho, aunque no me las han hecho Venga, la categoría de preguntas. Y yo con lo cerrado y lo cuadriculado que soy, anda que madre si no mía. llego ya contigo, Juan, ¿qué estáis Madre mía, haciendo por eso ahí? es. Si no llegas tú a acabar en ahí, qué Bueno, buen tutor hubiese sido de alguna técnica de estas mm, buenas. bueno. ¿Qué cochazo tendría, Manuel? Tendría un cochazo. Bueno, me pregunta una tal Modesta Fernández que si recomienda reducir los grados de libertad en el movimiento del paciente en agudo para que se saque función desde el inicio o es mejor meter variabilidad desde el principio aunque caigan los rendimientos. Pues mira, esto tiene una respuesta que es muy sencilla. Bueno, muy sencilla dentro de lo complejo. Muy Pues va a gallega, depender primero de muy la gallega, etiología ¿no? claro, de la etiología que estemos hablando, del diagnóstico que tengamos, es decir, no tenemos lo mismo una neurodegenerativa que un daño cerebral sobrevenido. Es decir, en una neurodegenerativa siempre vamos a partir de un enfoque de mantenimiento, nunca restaurador. Sin embargo, por ejemplo, en un daño cerebral sobrevenido, en un ictus, sí podemos empezar en las primeras fases con un enfoque de restauración. Entonces, trabajar en carga en agudo, en carga quiero decir no en carga de que cargue el peso, sino en carga en el sentido de trabajar rendimientos de las positivos de las estrategias que están más afectadas, es estupendo. Es decir, se pueden aumentar la gestión de grados de libertad sin problema en agudo, sin problema. Y luego, en crónico, ir disminuyendo conforme veamos que el paciente va generando estrategias que son cada vez menos flexibles y entonces ya nos dirigiremos a esas estrategias e intentaremos flexibilizarlas. Ahora, ¿cómo se concreta esto? Pues muy sencillo. Primero, teniendo claro la etiología, es decir, cuáles son los objetivos potenciales, cuál es la potencialidad del paciente. Segundo, analizando otros factores facilitadores o no que pueda haber, pues por ejemplo la edad, la existencia de otras patologías que sean secundarias o que sean comorbilidades, ¿no? La existencia de factores perpetuantes de la discapacidad, precipitantes de nuevas crisis, es decir, analizando un poco el proceso en sí, no lo mismo una esclerosis múltiple que esté en un momento de brote, que no una que no evolucione a brotes directamente y que sea progresiva. Pero bueno, si nos vamos a lo más frecuente, que es el sobrevenido, que es el ictus, en fases agudas podemos trabajar en restauración. Es decir, en restauración es corrigiendo, cargando las capacidades, trabajando rendimientos positivos e intentando molestar, entre comillas, al paciente como trabajando las capacidades que están más degradadas. Es decir, en esa fase sí podemos entrar en ese tipo de trabajo que es más parecido al neurofacilitador clásico, ¿no? El corrijo un poquito, intento estimular el uso del lado afecto, eliminando el uso del lado menos afecto, cargo y le pongo dificultades al paciente en las tareas que son como, bueno, pues las que están más degradadas, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que se estabilizan los rendimientos, pasamos a reducir grados de libertad, evidentemente, y a flexibilizar las estrategias que el paciente ya tiene. ¿Cómo concreto esto en la práctica? Pues evaluando y reevaluando. Es decir, si yo trabajo con enfoque restaurativo, trabajo cargando las capacidades que están deterioradas por la lesión y veo que estoy obteniendo rendimiento, pues tira de ahí. Es decir, sigue tirando del hilo hasta que se estabilice la progresión. En el momento que se estabilice la progresión, te quitas del enfoque restaurativo y pasas a un enfoque de compensación para posteriormente ya flexibilizar la estrategia. Y al revés, si me pongo en agudo a trabajar esas capacidades que han sido más deterioradas en carga, metiéndole dificultad, aumentando grados de libertad y veo que el paciente no solo no mejora rendimiento, sino que se produce frustración, aprendizaje negativo, que no estoy sacando ninguna función y que al final pues no estoy consiguiendo nada, pues me paso directamente, aunque esté en agudo, a un enfoque de compensación. Ya te digo, no es lo mismo un paciente con 20 años que a lo mejor tenga, bueno, fíjate, ahora ahí estamos tratando de tú muy jovencito, a lo mejor estás con 30 y pocos años, ¿no? Entonces no es lo mismo el momento en el que yo ya me dirijo a un enfoque compensador en una persona con 34 años que una persona con 89. Es decir, al final, la persona con 89 normalmente lo que te dice es, no, yo quiero volver cuanto antes a ser autónomo, a tener mi vida y me da igual hacer las cosas bien o de otra forma, ¿no? Eso te lo dicen así, expresándose pues como ellos lo sienten, ¿no? Mientras que una persona más joven a lo mejor te dice, no, pues mira, yo quiero más calidad de movimiento, voy a estar más tiempo seguramente en este mundo, todavía me quedan muchos años de vida y entonces prefiero retrasar un poquito el trabajo
en pos de la restauración. Pero vuelvo a repetir, lo más importante es tener claro enfoque restaurativo o compensador, fase aguda o crónica. Esto yo creo que en el libro, por ejemplo, en Broken Movement, queda bastante claro en la introducción que hacen los autores ahí, que yo creo que Krakauer y Carmichael lo hacen estupendamente ahí. Y luego, evaluación y reevaluación. Siempre yo soy partidario de darle la oportunidad a la persona de trabajar en restauración, incluso aunque no esté en fase aguda, cargo capacidades que han sido más alteradas y veo rendimientos. ¿Que veo que los rendimientos son positivos y que el paciente está aprendiendo, aunque hayan pasado 500 años de la lesión? Pues estupendo, sigue aumentando grado de libertad y sigue cargando. Si no ocurre así, que es lo más esperado, pues pásate al enfoque compensador. Es el paciente el que nos da la pista siempre. Sí, yo creo que es muy orientado a todo lo que comentamos en el capítulo también de enfoque evolutivo. Yo creo que va muy, muy en esa línea. Pues bueno, Juan, no sé si te has dado cuenta, 1 hora 49 de directo. Así no nos van a subir mucho las visualizaciones en YouTube, porque con estos pedazos de vídeos, sí, la gente no se... No, a ver, yo estoy muy contento hoy, Juan. No tengo... Bueno. No tengo ninguna crítica hoy, vamos, me ha encantado pues el tema. Eso yo ya me siento ya honrado. 41 personas conectadas al directo, que esto para muchos directos será risorio, pero que aquí hemos estado muchas veces 4 gatos, y hemos sacado esto adelante, así que... Y nos da lo mismo. Que haya uno que haya 40, nosotros hacemos lo mismo. Ya está. Entonces, yo creo que esto es bastante positivo el experimento y a seguir intentándolo. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. No sé si te has dado cuenta que hasta cuando moderas tú, en la cabecera del capítulo anterior decía con Juan Anaya. Pues no sé por qué, así que a ver si con este pongo con Manuel Jesús Quintero. Bueno, pero yo creo que si calculamos cuánto, esto como los debates políticos, si calculamos cuánto ha hablado cada uno. Sí, creo como los partidos de fútbol, lo de la retención del balón, ¿no? La cosa así de... Sí, yo creo que me has ganado en posesión, Juan, de balón. Bueno, intentaremos que en el próximo capítulo digas con Manuel Jesús Quintero, porque es verdad que esto ya estoy tomando una fama. Cuando modero yo, hablo yo. Cuando soy el invitado, hablo yo. Bueno. Y siempre aparece mi nombre en el episodio, aunque no hable. Pero bueno, ya está, es lo que hay. Es lo que tiene ser el más viejo. Pues sí, no queda otra. Pues bueno, Juan, pues nada, muchísimas gracias. Yo la verdad que he estado súper a gusto, he estado muy, muy, muy entretenido y la verdad que hemos echado una tarde. Creo que ha quedado un capítulo de los que cuando terminas de grabarlo dices, uy, ha quedado bien el capítulo, me ha gustado. Hemos tocado muchos temas porque... y se nos han quedado muchos temas en el tintero, que eso siempre nos sirve para retomar, reciclar y todo un poco. Así que nada. Pues ya está, Manuel. Hablaremos Muchas gracias por haber moderado el capítulo de mi hipótesis de control motor preferida. Sí, tenemos todavía pendiente, yo creo que control motor 4 ecológica y luego tenemos un capítulo especial que vamos a decir sobre. Bueno, sí. Vamos a decir que un capítulo medio grabado, no lo vamos a grabar en directo. Medio grabado. Está diferido porque... Muy bonito, en el que no hablamos nosotros apenas. No. Y eso es lo chulo. Sí, sobre todo le damos voz a pacientes, le damos voz a otras personas. Y por ese motivo también lo estamos grabando en diferido y está ya medio. Así que nada, no sé si será el 52, el 53 o el 54, pero está también ahí a punto de salir. Así que nada, Juan, lo dicho, muchísimas gracias y nada, pues nos vemos en la siguiente, nos vemos mañana. Gracias a ti, Manuel. Nos vemos mañana y al resto, pues os vemos en la siguiente, que no sabremos, seguramente ya tenemos un par de temas, alguno de esos será, pero que como siempre no lo tenemos seguro. Así que nada, como solemos decir, pues que el movimiento os acompañe y en este caso que la sistémica también os acompañe. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.